Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Yurian00 y con este vídeo quiero dar el pistoletazo de salida a algo que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer: crear contenido en este canal sobre mi afición favorita, los juegos de rol. Y aprovechando que arranco el contenido junto con el año, quiero que el primer vídeo del canal venga cargadísimo. No sé si un vídeo de esta longitud es la mejor idea para un primer vídeo, pero llevo casi 3 semanas desgranando los juegos que van a ser lanzados durante este 2026 para traeros aquellos que yo considero los más esperados. Con esfuerzo he conseguido reducir esa lista de juegos a tan solo 47. Esto viene con algunas particularidades. Si el juego haya sido publicado, aunque sea en formato digital, no estará en esta lista. Voy a cubrir tan solo los lanzamientos que se producen en inglés, puesto que para los lanzamientos en castellano ya hay un buen grupo de compañeros que se encargan de cubrirlo y lo hacen de forma excelente. Y además, el contenido que trae este canal son los vídeos que yo considero los más esperados, no los que yo más espero. Y para decidir cuáles me he basado en dos criterios: por un lado, el éxito de sus mecenazgos, y por otro lado, la frecuencia que he visto o el nivel de expectación que se está generando en los foros, Reddit y demás mentideros del rol. En cuanto al orden, está en estricto orden alfabético, y puede que me haya dejado alguno o lo haya obviado porque no lo conozca lo suficiente o me haya parecido que no se habla, pero puedes hablarme sobre él en los comentarios y le echaré un vistazo. Si no lo conozco y es interesante, es posible que ahondemos en algunos de estos en el futuro. Y eso es porque este no va a ser el único contenido que traiga en el canal. En la sección por un gritón de dólares voy a traer aquellos juegos que considero que merecerían pagar esa cantidad de dinero absurda si vieran la luz en castellano. Es obviamente una broma, sabemos que el mercado es pequeño y que es muy difícil y que estos juegos puede que no tengan el atractivo suficiente. Y este no será el único contenido del canal. También me gustaría traer contenido sobre divulgación y ensayo en los juegos de rol, técnicas, herramientas y teoría rolera, siempre desde la humildad y nunca con el objetivo de sentar cátedra, con el único propósito de, con un poco de suerte, entreteneros y quizá ofreceros algo que os pueda ser de alguna utilidad. Y por último, me gustaría completar este contenido con entrevistas a diseñadores, artistas, creadores de juegos de rol y demás miembros con creadores internacionales. Así que, sin más dilación, preparaos, coged vuestros dados, preparad vuestra hoja de personaje y empezad. Arrancamos con uno de los grandes regresos del año, y es que Séptimo Mar, uno de mis juegos favoritos de siempre, tendrá tercera edición. Desarrollado por Estudio Agate, que ha tomado el testigo de la línea tras publicar el último producto de la segunda edición una vez quedó en manos de Chaosium, y con John Wick abandonando el barco, o más bien caminando por la tabla, esta nueva edición viene de la mano de una encuesta lanzada a la comunidad y en base a cuyas respuestas han tomado un rumbo. En primer lugar, descartan un reinicio manteniendo el trasfondo de la segunda edición como canon y avanzando la historia unos 10 años, con el objetivo de ofrecer un mundo más coherente, más interconectado y con mejores herramientas narrativas para directores de juego. En sus palabras, quieren que TEA recupere parte del misterio y la profundidad de la primera edición, manteniendo el tono clásico de la saga: aventuras de capa y espada, intrigas, romance, piratería y muchísimo donaire, alejándose siempre del grimdark. A ver a qué se refieren exactamente con esto último. En lo mecánico, Estudio Agate promete un sistema nuevo, inspirado en el espíritu del clásico Roll and Keep, el sistema de tirar y guardar, pero modernizado, buscando dar más tensión en las tiradas, combates más fluidos y tácticos, reglas más claras para duelos y villanos y una progresión de personaje más estructurada. También incluirá sendas, un módulo de construcción flexible basado en sistemas que el propio estudio ha perfeccionado en sus juegos anteriores. Prometen que uno de esos enfoques será el contenido listo para jugar, con más escenarios, campañas y contenido listo para sacar a la mesa sin preparación, algo que la comunidad pedía desde hace años. Séptimo Mar, tercera edición, se presenta como una experiencia heroica, dinámica y muy narrativa, creada mano a mano con el feedback de la comunidad. Todavía no hay una fecha exacta de su lanzamiento, pero todo apunta a un desarrollo activo durante 2026 y un Kickstarter inminente: Strange Owl Games. Se trata de un juego que lleva casi 2 décadas en desarrollo, construido alrededor de una ambientación profundamente cultural, inspirada en la tradición épica, los relatos sacros y las leyendas del este de Europa y la región del Mar Negro, con su creador, filólogo y estudio de la Edad Media, preguntándose qué es lo que convierte a una cultura en una patria. En Ambroria, los jugadores encarnan a aventureros que viven en los márgenes de un reino en decadencia. Hace 30 años se perdió Hur-Uropein, la espada viviente que sostenía la legitimidad del linaje real. Desde entonces, un usurpador ocupa el trono y el mundo se hunde lentamente en el caos. Bestias que resurgen en los pantanos del norte, criaturas de muchos ojos que acechan de nuevo y tensiones políticas que pueden arrastrar a cualquiera. El tono es épico, poético y profundamente dramático, con personajes llamados a dejar huella a medida que se involucran con
las gentes que los rodean, ya sea para elevar a sus comunidades o para arruinarlas con sus elecciones. Porque Amboria no es solo un juego de aventura, también es un juego de creación cultural. Orientado a campañas de larga duración que abarcan años y décadas dentro del mundo, los jugadores fundan tradiciones, construyen obras, patrocinan santuarios o incluso influyen en la liturgia local o toman un camino más oscuro, abrazando la corrupción del poder. Todo mientras los intereses de los poderosos intentan echar sus garras sobre ellos para llevarlos a su redil y aprovecharse de su influencia. En lo mecánico utiliza el sistema Clash, el motor de 100 creado para Jackals, el juego de rol de la Edad de Bronce, del que intentarán presentar una versión más pulida. Este sistema nos ofrece un combate rápido y letal, pensado para mantener la tensión, donde los jugadores gestionan Clash Points, una moneda narrativa que permite actuar heroicamente de varias maneras, aumentando el daño, realizando rituales poderosos, reaccionando dinámicamente durante los combates y teniendo un recurso que les permita ganar la mano incluso cuando parece que el enemigo les tiene contra las cuerdas. Además, promete un sistema divertido para el director de juego, dando a los enemigos un sistema de encadenamiento de ataques que haga de su gestión algo que mantenga la diversión también para el narrador. La magia de Amboria es misteriosa, poderosa y nunca predecible. Comer algo ofrecido por un extraño puede llevarte a otro tiempo, explorar un torreón puede enfrentarte a una versión envejecida de ti mismo y no hay listas de hechizos ni mecánicas rígidas. La maravilla y el arcano están integrados en la narrativa. Si te gustan los mundos densos, el tono mítico, las historias sobre identidad y comunidad y los sistemas de combate tensos y reactivos, Amboria puede apuntar a ser uno de los juegos más esperados de este 2026. Apocalypse World regresa con Burn Over, su tercera edición, y lo hace reafirmando por qué este juego marcó un antes y un después en el rol moderno. Estamos una vez más ante un posapocalipsis crudo, emocional y profundamente humano. Hace 50 años el mundo ardió, no solo en lo físico, sino también en lo social, lo cultural y lo identitario. Lo que queda ahora son ruinas, comunidades rotas y personas desesperadas intentando sobrevivir o encontrar un futuro entre las cenizas. La ambientación sigue girando en torno al maelstrom psíquico, esa tormenta omnipresente de miedo, violencia y emociones extremas que impregnan la realidad. No hay una esperanza externa ni una gran salvación. Si hay futuro, tendrá que construirse desde abajo, a base de decisiones difíciles, relaciones tensas y conflictos inevitables. En cuanto al tipo de juego, Apocalypse World es un posapocalipsis cinematográfico, donde el propio posapocalipsis es más el decorado de fondo donde sucede el auténtico conflicto, muy centrado en personajes, relaciones, drama, violencia y deseo. Hay acción, por supuesto, pero también romance, horror, política local y dilemas morales constantes. No es un juego de salvar el mundo, sino de vivir en él cuando todo ya se ha roto e intentar sobrevivir. A nivel de sistema, Burn Over mantiene el corazón Powered by the Apocalypse con sus libretos y su estructura de movimiento. Acciones que se activan en la ficción y se resuelven con tiradas que siempre empujan la historia hacia adelante, incluso cuando fallas. Los famosos éxitos con consecuencias y fallos donde al menos obtienes algo. La tercera edición refina este enfoque con un diseño más claro y tenso y con libretos redefinidos que funcionan como arquetipos narrativos completos. Entre los libretos de personajes encontramos tanto revisiones de clásicos como el Ángel, el Hocus o el Maestro, como nuevos enfoques más radicales, incluyendo líderes de bandas, inventores, exploradores o figuras casi míticas surgidas del colapso. El juego está pensado para que, solo leyendo los libretos, ya sepas qué tipo de historia vas a jugar. Burn Over es además una edición muy consciente de su legado, es la evolución directa del Apocalypse World original, no un reboot, y sigue siendo el referente sobre el que se construye todo el sistema PBTA. De hecho, vuelve a reivindicar abiertamente el espíritu Do It Yourself, dejando abierta su licencia de la que tantísimos juegos han salido. Habiendo sido financiado en cuestión de minutos, ya se encuentra en desarrollo activo. Esta tercera edición se perfila como uno de los grandes referentes de 2026, especialmente para quienes buscan juegos intensos, narrativos y con consecuencias reales en cada decisión. Ya veremos si esto implica un nuevo florecimiento de juegos PBTA, pero tiene toda la pinta. Arathi Sector es un juego de rol de ciencia ficción fronterizo, crudo y violento, ambientado en una región del espacio devastada por guerras constantes, donde imperios, corporaciones, clanes y facciones menores se disputan sistemas estelares a sangre y fuego. Es un lejano oeste espacial en el que la tecnología interestelar marca la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Los mundos sin capacidad de viajar entre estrellas están condenados a convertirse en simples planetas recurso al servicio de otros que sí tienen esta capacidad. La ambientación mezcla unos ligeros elementos de space opera con una barbarie futurista y decadencia tecnológica. Mercenarios planetarios, guerrillas locales, cazadores de recompensas, psiónicos al borde de la locura y príncipes bárbaros armados con espadas, armas de fuego y naves que parecen reliquias de otra era. En este sector fronterizo y fuera de la ley, el progreso no ha traído civilización, sino más guerra. En cuanto al tipo de juego, Arathi Sector está pensado para campañas de mercenarios, exploración espacial, conflictos entre facciones y supervivencia, funcionando igual de bien tanto en mesa tradicional como en juego en solitario. Algo clave, los diseños de Castle Grief con su filosofía Solo First.
Así que habrá un montón de generadores aleatorios para todo lo que puedas necesitar para la partida, de tal forma que puedas sentarte y jugar. El tono es directo, rápido y letal. La vida suele ser corta y violenta. A nivel de sistema, utiliza un reglamento 2 de 6 inspirado claramente en juegos clásicos como Traveler y en el propio Calaraz, el título insignia del estudio. Es un sistema sin clases, basado en combinaciones de atributos y habilidades con una progresión muy contenida. El poder del personaje está limitado por decisiones duras, no por escalas numéricas. El combate, tanto personal como espacial, es rápido pero táctico. Las armas y naves tienen rasgos y capacidades que impactan de forma notable en el sistema. Lo que es devastador contra un objetivo puede ser completamente inútil contra otro. El combate entre naves usa un enfoque de movimiento constante, donde gestionar velocidad, orientación y recursos es clave, manteniendo la tensión sin ralentizar la partida. El juego incluye además un sandbox inicial, el Vulgaris System, que permite arrancar campaña desde el primer día con mapas, facciones y conflictos activos. En cuanto a estado y lanzamiento, Aracis Sector ya está completamente financiado y el reglamento está ya escrito. El proyecto se encuentra en fase de entrega progresiva con PDFs disponibles antes de la edición física. Puede ser uno de los títulos más atractivos de 2026 para quienes buscan ciencia ficción dura pero asequible, sistemas rápidos y letales y una experiencia ideal tanto para directores de juego que tienen poco tiempo para preparar las partidas como para jugar en solitario. At the Gates, de Onyx Path Publishing, es un juego de rol de fantasía épica de alto voltaje, centrado en héroes que se enfrentan a fuerzas incomprensibles y a conflictos políticos a gran escala en un mundo al borde del colapso. La acción se sitúa en Gaia, concretamente en el continente de Everend, donde 7 naciones compiten por recursos y poder tras siglos de guerras hasta que una de ellas cruza una línea prohibida e invoca demonios desde el vacío. Ese acto rompe el equilibrio del mundo. El vacío, una fuerza externa a la realidad que encarna conceptos como la entropía, energía u orden absoluto, empieza a filtrarse en Gaia creando las Outlands, regiones deformadas donde la magia del mundo y la del vacío chocan, dando lugar a paisajes mutados, criaturas monstruosas y portales que son literalmente desgarros de la realidad. Estamos ante un tono claramente heroico, donde los personajes son figuras excepcionales que luchan contra probabilidades imposibles. Intentan frenar guerras, comprender la naturaleza de los demonios y decidir qué precio están dispuestos a pagar por salvar el mundo. Es una mezcla de aventura épica, intriga política, exploración de territorios corruptos y decisiones con consecuencias a escala continental. A nivel de sistema, At the Gates utiliza el Story Path Ultra, el sistema narrativo de Onyx Path, un sistema que apuesta por personajes competentes desde el inicio, donde solo se realizan tiradas cuando existe una incertidumbre real y cuando el fracaso o el éxito puede empujar la historia en una nueva dirección. La creación de personajes gira en torno a 3 paths o sendas: la herencia, heritage, donde vienes y cómo te forma tu tierra; upbringing, tu crecimiento y educación, cómo creciste y qué habilidades sociales o prácticas desarrollaste; y tu profession, tu rol actual y el tipo de magia o artes que manejas. Este enfoque modular define atributos, habilidades, ventajas y poderes y encaja muy bien con el tono de héroes moldeados por su pasado y sus decisiones. El juego bebe mucho de la inspiración en JRPGs, con profesiones claras, habilidades espectaculares, enemigos poderosos y una sensación constante de estar ante eventos que pueden cambiar el curso de la historia. En cuanto a estado y lanzamiento, At the Gates ya está financiado, con PDFs en desarrollo y entrega física prevista en algún momento de este 2026. Onyx Path lo plantea como el pilar inicial de una línea más amplia, con material adicional, compañeros, armas legendarias y expansiones centradas en las profesiones y el vacío. Es un título especialmente recomendable para grupos que buscan fantasía épica moderna, con reglas narrativas sólidas, héroes capaces desde el inicio y conflictos que van mucho más allá de la mazmorra. Bite the Hand, de Spellbook Gaming, es un juego de rol cyberpunk feroz, crudo y directo, que mezcla conspiraciones corporativas, violencia callejera y rebelión proletaria con un toque de horror gracias al sistema Panic Engine, el mismo que utiliza Mothership. Aunque su campaña de mecenazgo no alcanzó su objetivo, el juego sigue adelante y verá la luz igualmente. La ambientación nos lleva a una mega urbe decadente donde las grandes corporaciones gobiernan sin oposición. Cyberpunk sin anestesia, sucio, carente de piedad y centrado en la supervivencia. Los personajes no son superestrellas cromadas, sino gente desesperada intentando derribar a quienes les pisan el cuello. El tipo de juego está pensado para ser rápido, letal y muy directo, alejado de las fantasías de poder, donde los personajes pueden morir de forma abrupta, las victorias tienen un coste y los enfrentamientos son tensos y brutales. Como buen juego basado en Mothership, está mucho más orientado a campañas cortas con finales crudos, donde el fracaso más que una opción es una realidad palpable. Con la base de este sistema, Bite the Hand cubre el juego con una resolución feroz y una énfasis enorme en el estrés, el pánico y el deterioro físico y mental, incluyendo para la propia ambientación 4 clases, todas rápidas de crear, 44 piezas de cyberware, una barbaridad para un juego tan ligero, incluyendo un árbol de mejoras organizado para esta edición, un sistema de se busca llamado HIT, que mide cuánto buscados son los personajes en la ciudad por autoridades, corpos y otros enemigos, y reglas específicas para hackeo, heridas, sigilo, manipulación social y exploración urbana. Además, cuenta con
con un módulo one shot incluido y una conversión oficial gratuita para usar materiales de Mothership, así que si ya tienes cines del sistema puedes integrarlos fácilmente a la ambientación con unos pequeños cambios. En cuanto al lanzamiento, Bite the Hand llegará en 2026, con su edición digital primero y su edición física poco después. El contenido ya está prácticamente terminado y el autor ha confirmado que el proyecto continúa con publicación garantizada. Un juego perfecto si buscas cyberpunk rápido, mortal y con alma de lucha de clase, apoyado en un sistema probado y con un enfoque muy centrado en jugar sin complicaciones. Bramble Trek, Cuentos en el Bosque de los 100 Acres, de Cross Paths Press, es un juego de rol pensado para jugarse en solitario o en grupo, con o sin director de juego, que transforma el Bosque de los 100 Acres en un lugar lleno de misterio, ternura y un toque de oscuridad sanadora. En sus propias palabras, aquí no vienes a luchar, vienes a curar. En esta reinterpretación del clásico, criaturas como Pooh, Piglet o Tiger han sido corrompidas por extraños cristales que nublan sus emociones, y tu misión es acompañarles, escuchar al bosque y restaurar lo que se ha perdido. La ambientación busca un tono intimista y cercano. Se trata del Bosque de los 100 Acres de siempre, pero visto desde una lente melancólica. Caminos tranquilos, árboles gigantescos, brisas suaves y una sensación de que algo no está bien. Pretende ofrecer un viaje emocional, casi meditativo, donde cada partida es como hojear un diario ilustrado por ti mismo. A nivel de juego, Bramble Trek funciona como un juego de rol de diario, en el que robas cartas de una baraja para generar encuentros, sentimientos, desafíos y escenas. No necesitas un director de juego, aunque puedes jugarlo de forma cooperativa o incluso con un house mouse, que guía la historia si prefieres una experiencia más tradicional. Las cartas deciden el ritmo y los jugadores el significado. Es un sistema perfecto para sesiones cortas, partidas reflexivas o campañas personales que avanzan a tu propio paso. La versión ambientada en el Bosque de los 100 Acres añade además una campaña narrativa completa, nuevos encuentros, criaturas corrompidas por el vacío de los cristales y una conexión profunda con los personajes clásicos de Milne y Shepard. Si quieres expandir aún más el juego, puedes combinarlo con el core de Bramble Trek para desbloquear legados adicionales y más opciones de juego. En cuanto al lanzamiento, está previsto para este primer trimestre de 2026, junto con su caja para grupos, sus módulos guiados y sus accesorios adicionales. Y si lo tuyo es dirigir historia, el House Mouse Starter Set ofrece todo lo necesario para transformar lo que suele ser un juego solitario en una campaña para varios jugadores. Un título ideal si te interesan los juegos de rol introspectivos, narrativos y emotivos, que amplía las bondades de su predecesor en una ambientación de sobra conocida, pero con un enfoque totalmente diferente. Brillar, acrónimo de sí, otro retroclon en inglés, de Third Kingdom Games, es exactamente lo que promete. Un experimento descarado y deliberadamente abominable que mezcla D&D Basic de los 80 con la tercera edición, buscando combinar la sencillez exploratoria del Basic Expert clásico con las opciones y modularidad de 3.0 y 3.5. El resultado es un retroclon híbrido diseñado para recuperar la sensación de descubrimiento de las primeras ediciones, pero con mayor flexibilidad y personalización de personajes. La ambientación del juego es intencionadamente neutra, un marco o vieja escuela centrado en la exploración, donde los niveles del 1 al 3 pretenden evocar la claustrofobia del mazmorreo y los niveles del 4 al 14 amplían el foco al viaje, la supervivencia y la aventura en exteriores, igual que en los Mall by Cook originales. Más que una ambientación cerrada, estamos ante una caja de herramientas para campañas de descubrimiento, exploración y viaje. En mesa, Brillar funciona con una mezcla de mecánicas Basic Expert y tercera edición, clases clásicas, progresión simple, reglas de habilidades y dotes inspiradas en la tercera edición y un énfasis marcado en la obtención de experiencia por capacidades de exploración, es decir, por lo que descubres y no por lo que matas. El sistema incluye también un apartado de intermedio / descanso integrado en el avance del personaje. Juergas, investigación de conjuros, construcción de bases, expansión de dominios, actividades que en general hacen que el mundo avance junto a los personajes. El Quickstart gratuito ya ofrece 4 clases, un sistema de dotes ligeros, reglas de magia, habilidades, un módulo introductorio y todas las bases para empezar a jugar sin esfuerzo. Es un juego pensado tanto para fans del OSR como para quienes añoran la personalización táctica de tercera edición, pero quieren una mesa más ágil. En cuanto al calendario, el contenido escrito está completado y la campaña está impulsando arte nuevo y una impresión física del Quickstart, con previsión de entrega alrededor de finales de este año, según el ritmo de producción y maquetación. Un título perfecto para quienes disfrutan de los retroclones experimentales y quieren una mezcla fresca de exploración clásica con sabor mod. The Broken Empires de Brazen Force Games es un juego de rol diseñado por Trevor Dival, creador del canal Me, Myself and I. Es un juego de rol de fantasía media y tono serio donde, en sus propias palabras, las decisiones de los personajes se forjan en el conflicto. No estamos ante un juego de héroes invencibles, es un mundo duro, vivo y reactivo, en el que cada elección deja cicatrices y puede ser la última. La ambientación se desarrolla en The Broken Empire, un mundo abierto construido y probado durante varias temporadas en el canal de Deval, desde los bosques y montañas de las Westlands, pasando por las tierras prohibidas más allá del Iron Vale hasta los imperios marítimos emergentes como Tikal Dondala. El escenario está diseñado para ser explorado y expandido por cada mesa hasta hacerlo algo
juego propio. No pretende ser un trasfondo cerrado, sino un mundo que responde a la acción de los personajes. A nivel de sistema, el juego introduce el concepto de Simlite, una filosofía que busca el equilibrio entre el detalle del juego simulacionista clásico y la agilidad de los sistemas narrativos modernos. Utiliza un sistema en base de 100 completamente basado en habilidades, donde no hay clases, niveles ni atributos tradicionales. Los personajes se definen por estas habilidades, sus rasgos de personalidad, talentos, experiencias vitales y objetivos personales, y progresan persiguiendo metas significativas dentro de la ficción más que por la pura entrega de puntos de experiencia. El conflicto es el corazón del sistema y se articula en 4 grandes áreas: combate, viaje, intriga social y magia. El combate es peligroso y visceral, sin puntos de vida. Las heridas tienen efectos inmediatos, el equipo importa y un enfrentamiento mal planteado puede ser letal. El viaje no es una mera transición automática, sino un sistema táctico lleno de decisiones, roles y riesgos reales. La intriga social funciona con un sistema de tolerancia y presión, donde las palabras importan tanto como las tiradas. Y la magia, por su parte, es libre y peligrosa. No existen listas de conjuros ni niveles de hechizo. Los lanzadores tejen efectos en el momento combinando elementos de la urdimbre, arriesgándose a reacciones mágicas imprevisibles cuanto más ambiciosa sea su magia. La magia divina funciona con sus reglas propias, ligadas a la piedad y a fuerzas superiores que también exigen un precio a cambio del poder que otorgan. Un punto especialmente destacable es su soporte oficial para el juego en solitario. El libro dedica un capítulo completo al juego solitario, desarrollado con la colaboración directa de Tana Pillion, creador de Mythic Game Master Emulator, que hace poco ha traído a Curse Inc., y Sean Tompkin, creador de Ironsworn y que nos trajo de Hill Press en 2021, incluyendo una versión personalizada del emulador del director de juego adaptada al mundo de The Broken Empires. En cuanto al lanzamiento, el libro básico está previsto para 2026, acompañado de un starter set pensado para introducir el sistema de forma rápida y directa, pero el núcleo de juego está contenido en un único tomo completo. En resumen, The Broken Empires es una propuesta pensada para jugadores que buscan inmersión, consecuencias reales, decisiones con peso y un mundo que no gira alrededor de los personajes, pero sí reacciona a ello. Ideal para campañas intensas, juego serio y mesas que disfrutan cuando cada elección importa. Corkboard de Just Crunch Game y All Roll Up es un juego de rol que nos trae el concepto del Nordic Noir al rol desde una perspectiva profundamente humana. Crímenes en los entornos fríos y silenciosos de Escandinavia, donde interpretamos a personajes rotos intentando mantener su vida a flote y que viven con una sensación constante de que cada revelación pesa más que la anterior. Es un título donde la investigación es el motor principal, pero no se centra en la resolución brillante de los casos, sino en el desgaste emocional y moral que supone avanzar en un caso que nunca es tan sencillo como parece. El sistema utiliza como base la estructura de Morborg, pero transformada en un motor totalmente orientado a la investigación y al deterioro psicológico. Su herramienta más importante es el Clue Chain, un sistema que organiza la investigación como una cadena de pistas conectadas entre sí por el director de juego, cada una llevando a la siguiente con una lógica narrativa clara. Esta estructura mantiene el ritmo del misterio, aumenta la tensión con cada hallazgo y asegura que la historia avanza sin bloquearse, pero siempre con un coste emocional para los investigadores. Cada pista descubierta añade bagaje, el marcador que representa la carga psicológica y el desgaste personal del personaje. Una abstracción del peso emocional y personal que lleva a los personajes al colapso, a perder estabilidad, a hundirse en adicciones o a enfrentarse a traumas que pensaban haber dejado atrás hace años. Los jugadores pueden elegir entre 6 arquetipos, cada uno con su propio enfoque y con un pasado que condiciona su debilidad emocional. El inspector quebrado por casos fallidos, el periodista obsesivo, el abogado que lucha por una justicia que ya casi no existe, el confidente atrapado entre dependencias y traiciones, el consejero emocional consumido por el dolor de otros o el joven que intenta escapar de cultos pasados. Todos ellos llegan con una historia que explica su fragilidad y con herramientas distintas para enfrentarse a sus investigaciones. La ambientación trata el mundo real como un lugar donde la violencia no siempre es física y donde la mayor amenaza es aquello que la verdad remueve en cada persona. Alejado de la acción, este juego se convierte en un descenso emocional que avanza a través de casos que dejan huella en los personajes, ciudades grises y silenciosas donde nadie sale indemne. Corkboard saldrá en formato digital y en tapa dura. Tiene una fecha cerrada, pero el estudio estima su distribución a lo largo de 2026, dependiendo del proceso de producción y de la entrega de arte. Cosmic Dark de Graham Wamsley es un juego de rol de horror espacial perturbador sobre lo extraño, ambientado en una región remota de la galaxia dominada por un fenómeno imposible conocido como el glitch. Una cicatriz dorada en el espacio donde la realidad, la tecnología y la vida dejan de comportarse de forma coherente cuanto más te acerca. Los jugadores interpretan a empleados de Straxa, un conglomerado corporativo amoral que los envía a esta frontera hostil hasta que abandonan sus puestos, mueren o pierden completamente la cordura. El tono es de horror clásico, aislamiento y degradación personal, física y mental, con una fuerte sensación de inevitabilidad y descubrimientos desagradables. El sistema es una evolución directa del minimalismo extremo de Cthulhu Dark, diseñado para empezar a jugar desde el primer momento sin creación previa de personajes ni preparación inicial. Los personajes y el mundo se construyen durante la propia partida utilizando mecánicas
mecánicas de narrativa compartida a medida que avanza la historia. El núcleo mecánico gira en torno a la puntuación de cambio, un medidor que representa cuánto ha sido alterado un personaje por la exposición al horror, la violencia y las anomalías del glitch. Cuanto más avanza la campaña, más difícil es distinguir entre el ser humano y lo irreparablemente transformado. Las acciones se resuelven con un sistema muy ligero basado en dados de 6 caras. Los jugadores tiran más o menos dados si la acción está dentro de los límites de la realidad, si su especialización es relevante o si están forzándose más allá de lo razonable, añadiendo el dado de cambio a la tirada. Los resultados altos no solo indican el éxito, sino que introducen nuevos elementos narrativos, registros corporativos que revelan fragmentos del pasado o anomalías que amplían el horror y aceleran la degradación del personaje en un sistema de riesgo-recompensa que rápidamente se acelera hacia el inevitable destino de los personajes. Cuando la puntuación de cambio alcanza su máximo, el personaje queda destruido física, mentalmente o ambas cosas, y la única forma de reducirlo implica decisiones extremas como cirugía, amputaciones o manipulación de recuerdo. Cosmic Dark no utiliza clases tradicionales. En su lugar, se apoya en especializaciones narrativas y en un diseño de escenarios muy guiado. La campaña incluida consta de 6 escenarios conectados que llevan a los personajes desde misiones corporativas aparentemente rutinarias hasta el mismo corazón del glitch, donde tiempo, espacio y causalidad dejan de tener sentido. Cada escenario incluye herramientas específicas como evaluaciones psicológicas iniciales, preguntas incómodas que se recuperarán más adelante y órdenes operativas que dan una falsa sensación de control antes de que el horror se imponga. El juego pone un énfasis muy fuerte en facilitar el trabajo del director de juego, incluyendo una extensa sección dedicada a crear nuevas historias de Cosmic Dark paso a paso, manteniendo el mismo tono de horror progresivo y extraño. Está pensado para campañas cerradas intensas y muy atmosféricas, donde el deterioro personal es tan importante como los misterios que se descubren. Cosmic Dark se publicará en formato digital y el libro físico de tapa dura, con una previsión de distribución a lo largo de 2026 tras el proceso de producción posterior al mecenazgo. La nueva edición de Cypher de Montecook Game recupera uno de los sistemas más versátiles y narrativos del panorama actual, reforzando su identidad como juego de ritmo rápido, preparación mínima y enorme flexibilidad para cualquier género. Fantasía clásica, ciencia ficción dura o pulp, horror, cyberpunk, posapocalíptico, super. El objetivo del sistema sigue siendo el mismo, que la historia fluya con libertad y que tanto jugadores como director puedan centrarse en la ficción sin pelearse con la regla. El sistema mantiene su núcleo clásico. Los personajes se definen mediante una frase que combina un descriptor, un tipo y un enfoque, el focus, lo que permite crear desde magos de espada y brujería hasta pilotos espaciales carismáticos o agentes paranormales en cuestión de segundos. Las estadísticas son los 3 pools o reservas, en Might, Speed y Intellect, acompañados por el Edge para reducir costes y por habilidades que modifican la dificultad de las tareas. Todo se resuelve con un único principio. El DJ asigna una dificultad entre 1 y 10 y los jugadores reducen ese número mediante recursos, tácticas, equipo y capacidades antes de lanzar un D20. Si la dificultad se reduce a 0 no hace falta tirar y se consigue automáticamente. Si el resultado está dentro del rango, se consigue el resultado con éxito. La mecánica sigue siendo la misma, pero en esta edición se afinan elementos como la gestión del daño, el uso del armamento y el peso narrativo de los ciphers, que ponen más énfasis en variantes sutiles para géneros donde los objetivos físicos no tienen sentido. Una de las mayores novedades es la separación del producto en 2 libros principales. Por un lado, el Cypher Character Rulebook, todo lo que necesitan los jugadores, incluyendo amplias secciones por género con tipos, descriptores y foci temáticos listos para usar sin necesidad de adaptar nada, se encuentra en este libro. Por otro lado, el Cypher GM's Guide incluye reglas adicionales, consejos de dirección, desarrollo de campañas, herramientas de personalización y recursos para adaptar el sistema a cualquier estilo. Ambos libros se complementan con un bestiario totalmente actualizado, diseñado específicamente para esta edición, aunque se mantiene la compatibilidad total con los títulos previos del sistema. Las opciones de creación aumentan también gracias a suplementos desbloqueados, como el Cypher Character Options, que amplía tipos, descriptores y enfoques para generar conceptos aún más específicos. Cypher sigue destacando por su facilidad para dirigir, basta con una idea, un nivel de dificultad y un par de notas para tener un encuentro funcional en minutos. La nueva edición potencia todavía más este enfoque, introduciendo herramientas como el Divination Deck, una baraja de inspiración narrativa que propone elementos para improvisar escenas, intrusiones, personajes y giros rápidos. Las campañas se benefician además de los llamados Character Arcs o arcos de personaje, subtramas personales que evolucionan durante la partida sin complicar la preparación del director de juego. En cuanto al catálogo, el proyecto recupera grandes ambientaciones clásicas del sistema, como son The Strange, centrada en la exploración de dimensiones cambiantes, o Predation, una mezcla de ciencia ficción y supervivencia entre dinosaurios, y una larga lista de escenarios y géneros disponibles en PDF compatibles con la nueva edición desde el primer día. La publicación de los libros principales está prevista para verano y otoño de 2026, con soporte completo para mesa física y virtual desde el lanzamiento. Mongoose ha decidido rescatar uno de los grandes clásicos del horror conspiranoico
adquiriendo la licencia y añadiendo los manuales clásicos a su catálogo de Dark Conspiracy. El juego, que en 1991 adelantó temáticas que se explorarían en lo que más tarde serían Expediente X en televisión o Delta Green en nuestro medio. Su ambientación describía un futuro cercano, derrumbado económica y socialmente, donde megaciudades aisladas conviven con zonas muertas repletas de criaturas imposibles, psiónicos emergentes y horrores extradimensionales que parecen ligados a una conspiración global de origen incierto. Los personajes eran agentes improvisados, desde veteranos sin rumbo hasta técnicos desplazados, que se enfrentaban a esas entidades mientras desenredaban la red de secretos que daba nombre al juego. La ambientación fue el fuerte de Dark Conspiracy, una tecnodistopía temprana que mezclaba colapso social, horror cósmico, intriga gubernamental y ciencia ficción oscura. Tuvo novelas de Michael Stackpole y abundante material en su etapa de GDW, pero su sistema nunca terminó de acompañar al tono y la línea sufrió una vida editorial accidentada. Cancelación en 1993, una segunda edición enorme en 1997, un intento fallido de tercera en 2012 y una cuarta financiada en 2019 que jamás llegó a publicarse. Aún así, su concepto ha mantenido una aura mítica entre fans del género, volviéndolo un juego de culto. Ahora, Mongoose Publishing, autoproclamados herederos del legado GDW tras su trabajo con Traveler y 2300 AD, ha adquirido la licencia y ha confirmado una nueva edición prevista para este 2026. Aunque aún no han revelado detalles del sistema, todo apunta, por trayectoria editorial, a una actualización significativa y muy probablemente a una adaptación parcial o total al motor de Traveler, un enfoque coherente con la experiencia de buena parte de sus jugadores. El propio Matt Springs ha insinuado que revisarán su famoso colapso socioeconómico para modernizar la premisa, así como otros elementos del trasfondo que hoy necesitan una reinterpretación para seguir resultando frescos. Mientras tanto, Mongoose ya ha puesto en digital los manuales de las ediciones clásicas, para quienes quieran ir conociendo su legado. Queda en el aire cómo sobrevivirá esta nueva versión en un mercado donde el horror conspiranoico está muy bien representado con títulos como Delta Green, Exoterroristas, Triangle Agency o The Laundry Files, y cómo evitará solaparse con Pioneer, otro juego de Mongoose sobre exploración espacial cercana en el tiempo que veremos más adelante en esta lista. Pero su nombre y su ADN mantienen un atractivo único: un mundo roto, un futuro devastado que ya hemos alcanzado en la vida real y un horror de múltiples capas que mezcla ciencia ficción, psiónica, entidades alienígenas y conspiración gubernamental sin explicaciones fáciles. Sea cual sea su forma final, el regreso de Dark Conspiracy es uno de los anuncios más intrigantes de este 2026, con margen tanto para la nostalgia como para reinterpretar un clásico que quizá llegó demasiado pronto para su época, un sistema que no acompañaba su interesante premisa. Y si queréis profundizar más en esta noticia, en los comentarios os dejo un enlace al fantástico artículo publicado por Ars Rollica. Deathbringer es la gran apuesta de Roll for Combat junto al célebre profesor Dungeon Master, una ambientación diseñada para Shadow Dark que eleva el tono grimdark a cotas todavía más salvajes, letales y sangrientas. La propuesta parte de un mundo ultraviolento, implacable y exagerado en el mejor sentido del término. Héroes rotos, antihéroes marcados por cicatrices de su pasado y una sensación constante de que cada combate puede ser el último. El estilo propio de Deathbringer, el personaje icónico de Dungeon Craft, se convierte aquí en una filosofía de juego: crudeza, riesgo permanente y decisiones al límite. A nivel de reglas, Deathbringer añade un conjunto de mecánicas nuevas totalmente compatibles con Shadow Dark, pensadas para reforzar esa sensación de peligro y ascenso a través del sufrimiento. El combate es más letal que nunca, gracias a tablas de críticos especialmente sangrientas, y los personajes viven una relación íntima con la muerte. Pueden caer hasta 3 veces antes de desaparecer definitivamente, y cada una de esas muertes desbloquea los llamados talentos de prestigio, habilidades que representan lo que han aprendido al atravesar el umbral entre la vida y la tumba. A ello se suman los dados de muerte, un recurso dramático que permite a los jugadores alterar el destino en momentos límite, y un sistema de progresión extendido hasta nivel 20 que convierte a los protagonistas en auténticas fuerzas de destrucción, aunque siempre con ese tono de fatalismo que caracteriza la ambientación. El resultado es un Shadow Dark más oscuro, más intenso y más centrado en la narrativa personal de sus personajes, que aquí se definen tanto por sus pecados y traiciones como por sus victorias. Deathbringer no trae solo un conjunto de reglas, sino un modo de jugar donde se abraza el exceso pulp, la violencia extrema y la épica desesperada. La línea contará además con soporte digital completo para Foundry BTT y con un módulo introductorio escrito por el profesor Dungeon Master, pensado para sumergir a los grupos en esta versión extrema del Dungeon Crawl Classic. Deathbringer llegará a Kickstarter en primavera de 2026 y apunta a convertirse en una de las propuestas más comentadas del año gracias a su mezcla de contundencia, estilo y fidelidad a la filosofía Shadow Dark. Glass Cannon Unplugged prepara la adaptación oficial del afamado videojuego Hack and Slash Diablo al rol de mesa, un proyecto que reúne toda la mitología de la saga para llevar a los jugadores a las tierras devastadas de Sanctuario. El tono es el que todos esperamos: fantasía oscura, corrupción espiritual y un mundo acosado por errores que devoran civilizaciones enteras. El sistema emplea un motor propio en base a una reserva de dados de 6 diseñado por un equipo veterano responsable de títulos como Blade Runner, Blades in the Dark o Ironsworn. La mecánica busca recrear la acción frenética del Hack and Slash con combates tácticos, sinergia de habilidades y un elemento de tentación que refleja el conflicto eterno. Los personajes empiezan ya como héroes curtidos, listos para blandir poderes legendarios y adentrarse en los lugares más peligrosos del mundo. Las clases clásicas estarán disponibles: bárbaro, druida, nigromante
nigromante, pícara o hechicera vuelven reimaginadas para el juego de rol, y el lanzamiento se acompaña de una antología de aventuras escrita por autores de primer nivel. Su lanzamiento en Kickstarter está previsto para el último trimestre del año e incluirá libro básico, escenarios y material en físico y digital. El juego de rol de Diablo apunta a ser una de las adaptaciones más esperadas de 2026, pero bajo la sombra de los juegos de licencia, que ya empieza a ser alargado. Modiphius nos trae a la mesa uno de los universos más queridos e hilarantes de la fantasía moderna, con aventuras en Ankh-Morpork, el juego de rol oficial de Mundo Disco. La propuesta te lanza de cabeza a la ciudad más caótica, alocada y viva del Disco, un lugar donde la burocracia puede ser más peligrosa que la magia, donde los gremios negocian su criminalidad con recibos oficiales y donde Callejón esconde una historia tan absurda como humana. El juego busca trasladar el humor, la ironía y la mirada profundamente analítica de Terry Pratchett a la experiencia rolera, para que cada sesión se sienta como una novela de la saga. El sistema está diseñado para ser ligero, rápido y tremendamente narrativo. Cuando un personaje actúa, justifica su acción con uno de sus rasgos y eso determina qué dado utiliza, desde D4 hasta D12. Esta tirada se enfrenta al peculiar Narrativium Die, un dado de 7 caras manejado por el director de juego. El resultado define no solo éxitos o fracasos, sino también la aparición de nuevos rasgos que añaden complicaciones, giros inesperados o momentos cómicos muy en la línea de la saga. Es un motor creado para priorizar la historia, el ingenio de los jugadores y el caos encantador que reina en Ankh-Morpork. A nivel de ambientación, el juego detalla la ciudad con un enorme cariño, sus barrios, sus gremios, sus personajes icónicos y su evolución a lo largo de los años. El material presentado en el mecenazgo incluye una edición de coleccionista ilustrada por Paul Kirby, dados octarinos, una pantalla del DJ, suplementos sobre las calles menos conocidas de Ankh-Morpork y aventuras temáticas. Todo ello exclusivo de esta campaña, con localizaciones en varios idiomas a través de los socios habituales de Modiphius. Aventuras en Ankh-Morpork está previsto para entregarse tras la gestión del Pledge Manager, en un calendario típico de Modiphius que suele situar la producción principal alrededor del año siguiente al cierre de la campaña. Un juego concebido para capturar todo lo que hace especial Mundo Disco: humor inteligente, situaciones inesperadas, personajes inolvidables y ese reflejo de nuestra realidad que Pratchett sabía trasladar con fina ironía a su universo. Draconim, The Crow's Paths, es un juego de rol de fantasía completamente original que pone el vínculo con los dragones en el centro absoluto de la experiencia. Ambientado en Acheroth, un mundo marcado por la caída de los antiguos dioses dragón durante el cataclismo conocido como el Dragonfall, el juego propone aventuras donde la épica no nace solo del combate o el poder, sino de la relación emocional entre jinete y dragón, con un foco en el tratamiento de estos compañeros vivos con miedos, deseos e instintos propios que evolucionan junto al personaje jugador, formando parte intrínseca de la experiencia y del desarrollo del personaje. El sistema está construido alrededor de una base de atributos y dados de 6 que busca un equilibrio claro entre lo táctico y lo narrativo. Las acciones importantes combinan dos atributos para generar el número de dados, contando éxitos en lugar de resultados únicos, y el combate se articula mediante un sistema de puntos de acción que da ritmo y flexibilidad a cada turno. A esto se suman 6 aspectos de la magia que permiten un lanzamiento de hechizos modular y adaptable, y una mecánica de riesgo llamada dado de sombra, que permite forzar situaciones a costas de posibles consecuencias narrativas más oscuras. La creación de personaje mezcla clases, trasfondos y sendas, permitiendo construir héroes muy diferenciados desde lo mecánico y lo narrativo. La progresión no es rígida, los trasfondos cuentan con árboles de talentos que crecen con la historia, y las sendas no se eligen simplemente al subir de nivel, sino que se obtienen a través de decisiones y momentos claves dentro de la ficción. Todo el diseño empuja a que el personaje sea el resultado de su recorrido y no del clásico reparto de experiencia. El vínculo con el dragón es el elemento más distintivo del juego. Cada jugador se une a una de entre 8 familias de dragones diferentes, desde los Ignios Pyre hasta los enigmáticos astrales, y define el corazón emocional de su compañero a través de lo que ama, lo que teme y lo que guía sus impulsos. A medida que esa relación se fortalece, el dragón crece de cría a anciano, desbloqueando nuevas capacidades narrativas y mecánicas, pudiendo entrar en conflicto las decisiones del jugador con la naturaleza del dragón. Draconim está diseñado para adaptarse a distintos estilos de mesa, incluyendo juego tradicional con director de juego, cooperativo sin director e incluso en solitario, con un amplio conjunto de oráculos y generadores narrativos apoyando esta experiencia. El libro básico cubre todo lo necesario para jugar, mientras que los volúmenes adicionales amplían la experiencia con reglas específicas para su juego en solitario y herramientas avanzadas para la figura del heraldo, el equivalente al director de juego en esta ambientación. Detrás del proyecto está el estudio independiente Crow's Paths, que plantea a Draconim como el núcleo de un universo en expansión, pensado para crecer con futuros títulos y permitir incluso la migración de personajes entre juegos. El lanzamiento digital estaba previsto para finales del año pasado, con entregas físicas a lo largo de este 2026, sin duda trayendo una premisa con un elemento diferenciador, como es el foco en la relación entre PJ y su dragón. Basado en la serie de novelas Dungeon Crawler Carl, este juego de rol nos lleva directamente al World Dungeon, un laberinto televisado lleno de humor negro, espectáculo y una crueldad tan absurda como letal. Renegade Game Studios prepara una adaptación que permitirá crear tu propio crawler y descender nivel tras nivel
nivel enfrentándote a las expectativas del público, las exigencias de los patrocinadores, jefes imposibles y la despiadada IA Dungeon. La ambientación mezcla sátira, reality show y mazmorreo extremo en un mundo donde la supervivencia de los personajes es solo un factor más del entretenimiento del público. El sistema está construido para que participen 2 jugadores o más, con uno de ellos como director de juego que interpreta tanto aliados como enemigos, desde mobs y monstruos hasta los sádicos patrocinadores del programa. El juego permite asumir el rol de personajes icónicos de la saga, Carl, Donut, Flen o incluso Fuente Plateada, o crear tu propio crawler con una clase y una raza personalizables, siempre que sobrevivas lo suficiente como para desbloquearlas. El estilo mecánico apunta a un mazmorreo muy orientado a la acción, a la gestión del caos y a la supervivencia con un tono gamberro bien marcado. Junto al juego de rol llega Unstoppable, un título independiente pensado para jugar en solitario o en modo cooperativo mediante un sistema de construcción de mazo. Aquí se recrea la progresión por barrios, zonas y pisos del World Dungeon, enfrentándose a bosses y amenazas crecientes, con un diseño que aprovecha mecánicas de riesgo acumulado y combos explosivos. Es un juego ágil, pensados para quienes no cuentan con un grupo completo o simplemente quieran experimentar la fórmula desde otra perspectiva. Además, permite integrar un segundo jugador controlando a la princesa Donut para partidas cooperativas. Tanto el RPG como Unstoppable contarán con arte de Luciano Fleitas, el ilustrador principal de la serie original, que regresa con nuevas piezas creadas específicamente para esta edición. La campaña de mecenazgo tiene previsto su lanzamiento el 14 de abril, con un evento de prelanzamiento el 2 de febrero en el servidor de Discord de Renegade. Reaper Miniatures presenta Dungeon Dwellers, el juego de rol, un juego que bebe directamente de las raíces más clásicas del rol de fantasía, pero que rehace, pule y actualiza muchos conceptos para adaptarlos a una mesa actual sin perder el sabor vieja escuela. Su propuesta se construye sobre la sensación OSR de peligro real, exploración y riesgo constante, pero también integra una capa moderna de claridad, consistencia y rapidez mecánica, buscando ese híbrido perfecto entre nostalgia y agilidad. El sistema utiliza una base de 20 muy reconocible. Cuando una acción tiene consecuencias interesantes, se tira un dado de 20 caras y se aplican modificadores derivados de las 6 características Classic: fuerza, constitución, destreza, inteligencia, sabiduría y carisma. Sin embargo, DDRPG introduce un sistema de habilidades abierto basado íntegramente en pruebas de característica, donde el trasfondo del personaje, su clase y su linaje determinan en qué ámbitos es competente. Las 4 clases fundamentales son el guerrero, el clérigo, el pícaro y el mago, mientras que las opciones de linaje abarcan humanos, medianos, elfos y demás. La magia también recibe un lavado de cara importante. Muchos conjuros se han rediseñado para ganar utilidad y flexibilidad, y los lanzadores emplean un sistema de puntos de hechizo que les permite modificar sus efectos, incrementar daño, ampliar áreas, añadir objetivos, aportando un enfoque más táctico sin dejar de ser rápido. Y en el extremo contrario, el combate mantiene un espíritu letal. Al caer por debajo de 0 puntos de golpe, no existen tiradas de salvación de muerte. El personaje debe ser estabilizado antes de que acabe la ronda o muere. Es un retorno claro al peligro real como motor narrativo. Otra de sus señas de identidad es su gran compatibilidad. DDRPG está diseñado para integrarse sin fricción con casi cualquier otro material de fantasía. Monstruos, módulos, objetos, reglas opcionales. El propio manual incluye consejos sencillos para adaptar contenido de otros sistemas. Además, incorpora el sistema de puntos de fortuna, un recurso que el director de juego otorga a los jugadores por interpretar bien, por su heroísmo, deportividad o por fomentar la diversión del grupo, y que puede gastarse para influir en el juego de distintas maneras. El núcleo del proyecto se lanza en varios volúmenes encuadernados en tapa dura de más de 128 páginas, con ilustraciones de artistas como Wayne Reynolds, Max Dumblar, Dale, Jim Van Horn, Christine Van Patten o Brian Shane. A ellos se suma el Monster Book, que amplía el bestiario clásico con variantes escalables y criaturas nuevas como los axolotes o los arachno assassins. La línea se acompaña también de herramientas para generar mazmorras, objetos mágicos, penejotas y orientación para directores tanto novatos como veteranos. DDRPG se ha financiado mediante una campaña flexible que permite elegir entre PDFs, libros físicos o una edición coleccionista que reúne materiales adicionales. Su objetivo es claro: ofrecer un juego que respire fantasía clásica pero que se juegue con la fluidez que demanda la mesa moderna y que pueda aprovechar todo ese legado rolero que tantos grupos ya tienen en sus estanterías. En el borde de la República de las Estrellas hay una oscuridad que no es simplemente espacio, es el Tenebrium, un reino de pesadilla que se filtra en la realidad y deja tras de sí horrores, tecnología imposible y señales que nadie debería entender. Extenebris, de Black Armada Games, te pone en la piel de un equipo de investigadores con una misión ingrata: proteger a la República de amenazas sobrenaturales que no se resuelven con refuerzos, porque no los hay. Vais con recursos mínimos, sin red y con el precio real de cada caso grabándose no solo en el cuerpo, sino en el alma. Los personajes forman parte de Moira, una agencia gubernamental que intenta contener lo incontenible. El juego ofrece 11 arquetipos listos para jugar que definen el tipo de especialista que eres dentro del equipo, desde el Tanaturgo, hechicero autorizado que usa fuerzas oscuras con fines correctos, hasta el Placa Deslucida, ex policía que sigue el rastro de pistas en calles podridas. El Ángel Caído, guerrero acorazado para enfrentarse a monstruos que no deberían existir. El Caminante de las Sombras, espía aumentado y manipulador. El Reliquia, una vieja máquina de guerra reactivada. O el Resucitado, un detective devuelto de la muerte para seguir resolviendo casos. Cada arquetipo, más que una clase, es una forma
forma distinta de enfrentar el horror. El escenario mezcla ciencia ficción gótica con decadencia social y guerra de poder. La República es una alianza joven y frágil de mundos, colmenas urbanas gigantescas, agromundos serenos, colonias mineras de asteroides y especies alienígenas por todas partes, todo ello bajo el control de 6 casas nobles que gobiernan con brutalidad y pragmatismo. Entre planetas se viaja por una antigua red laberíntica extradimensional y ahí es donde el Tenebrium se siente más cerca. Naves como catedrales, tormentas extrañas, fronteras difusas entre ciencia y hechicería y la sensación constante de que la realidad no es una entidad estable. En mesa, Extenebris es un juego centrado en la investigación con grandes dosis de horror y unas pinceladas de heroísmo. Donde la estructura del caso importa, se reúnen pistas, se atan cabos y la historia empuja hacia una confrontación final de alto voltaje. Para ello, utiliza un sistema propio al que han bautizado Spawn from the Tenebrium, que se centra en la filosofía de misterios emergentes y colaboración narrativa, pero con una vuelta de tuerca más agresiva. El misterio se construye también en la mesa, con el dado decidiendo qué ideas se consolidan como verdades y qué dirección toma el caso. Las aventuras vienen preparadas con localizaciones potentes, PNJs, amenazas y una selección de pistas para que dirigir requiera muy poco trabajo previo sin perder intensidad. Tenemos un sistema en base PBTA donde se lanzan 2 de 10 más una puntuación de acción que va de 1 a 3. Con un 10 más logras lo que intentas, pero sufres las consecuencias o la situación se complica. Con 15 o más tienes éxito y evitas esas consecuencias. Con 9 o menos aparece un percance que enreda la situación y con el que habrá que lidiar, pero el caso avanza igualmente. El giro viene después de tirar. Puedes modificar el resultado hacia arriba, pero a cambio llenas tu Shadow Track. Ese contador de sombra es una cuerda que se tensa. Cuando se completa, ganas avances sombríos que al principio te hacen más fuerte y a largo y medio plazo te empujan hacia la tragedia, la corrupción o una caída irreversible en la oscuridad. El proyecto se publica como una línea completa en 2 libros. Un core con ambientación, reglas y varios escenarios jugables y un libro de campaña con más material del mundo, más casos y herramientas para campañas largas, incluyendo conspiraciones que se despliegan sesión a sesión. Ambos volúmenes en tapa dura, ilustrados por Juan Ochoa y con maquetación de Nathan Di Paoletta, con opción de un set en estuche y extras de campaña. La edición digital se distribuirá a través de Drive-Thru RPG. Si te parece una campaña de detectives del fin del mundo en un entorno de space horror gótico, Extenebris es exactamente lo que estás buscando. En Acheron, el mundo ya no se parece a lo que fue. La mezcla de tecnología perdida, magia salvaje y la aparición de nuevos dioses y especies ha transformado desde la vida cotidiana hasta la política continental. Con el reino de Ire recién nacido tras una guerra civil y un rey semidios anciano a punto de morir, la región es un hervidero de tensiones, amenazas internas, enemigos externos y un planeta que oscila entre la naturaleza indómita y la civilización que intenta imponerse. En este marco se sitúa Fragate Kingdom 2 de Design Ministries, una nueva edición que avanza la historia 2 siglos, expande el mundo y afina sus reglas. El juego invita a los jugadores a interpretar a los miembros de un grupo de aventureros formado por cualquiera de las 8 especies jugables que viaja por Ire como una banda de mercenarios, exploradores o buscavidas que aceptan encargos, sobreviven a los peligros del mundo y se tropiezan con los restos de una tecnología divina que nadie entiende del todo. Aunque el planeta ha sufrido cierta involución cultural y tecnológica desde su edad de esplendor, todavía hay nanites iónicos que hacen tangibles a los dioses, artefactos imposibles y estructuras que parecen magia pero obedecen a leyes largo tiempo olvidadas. Los elementos de ciencia ficción siguen ahí, pero como telón de fondo, motor de la cosmología, explicación de la magia y forman parte de una verdad que es un misterio y que queda a discreción del director de juego si asumir como tal o ignorarla directamente. Esta segunda edición abraza ese tono y lo amplía con nuevas civilizaciones, nuevos dioses como las gemelas Nijin y Jinin, nacidas de la sangre de la diosa Nef, territorios inéditos y un ecosistema de monstruos actualizado. Entre las especies jugables destacan los cristalinos Crit, recién integrados en Ire tras siglos ocultos, los Drakim, nacidos de huevos de dragón y marcados por un origen esclavista, los Kaltoran, herederos de memorias genéticas, los guerreros Legion, los viajantes Remnant, los influyentes Tolatel, los místicos Twifar y los Twin Blood, que encarnan un cruce biocultural que la sociedad no siempre ve con buenos ojos. Todas aportan su propia estética, creencias y conflictos, enriqueciendo un territorio donde la política local es casi tan peligrosa como la magia salvaje. En cuanto al sistema, Fragate Kingdom 2 comparte ADN con Fragate Empire 2, pero orientado hacia fantasía de exploración y combate cuerpo a cuerpo. El corazón mecánico sigue siendo el 3 de 6 más habilidad contra una dificultad objetivo, con efectos especiales cada vez que aparece un 6. Es un sistema de dureza media, pretende dar espacio a la narrativa sin dejar de lado la parte táctica y mecánica, que permite construir personajes muy diferentes sin imponer clases estrictas. En su lugar existen aspectos, pequeñas piezas modulares que definen habilidades, estilos y complejidad mecánica según lo que cada jugador prefiera. Las armas y armaduras se fabrican mediante plantillas y modificaciones, lo que permite personalizarlas mucho a lo largo de una campaña, y el uso de miniaturas en cuadrícula potencia un combate táctico donde el posicionamiento importa. El juego también dedica un bloque importante a la vida entre aventuras, con una metamoneda llamada Spare Time Points, momentos de tiempo libre, que se pueden gastar en los momentos de descanso y con los que los personajes pueden reparar equipo, estudiar, mejorar objetos, comerciar o simplemente avanzar sus historias personales. Y para reforzar la identidad de grupo, toda compañía debe crear un campamento, un elemento que define su modo de viajar, sus recursos
recursos y los PNJs que les apoyan en su ruta. Un hogar en movimiento que tendrá un peso bastante específico en las campañas, que es donde realmente Fragile Kingdom 2 puede mostrar todo lo que tiene que ofrecer. La edición nos llega en 2 manuales de tapa dura, reglas y guía de ambientación, ambos de más de 200 páginas, junto a una aventura introductoria, Wild Out, suplementos de referencia y packs de miniaturas y STLs para impresión en 3D. Es una línea construida para ofrecer un sandbox rico, lleno de culturas, religiones enfrentadas, criaturas temibles y una frontera en constante cambio. Si te atrae una fantasía donde tradición, tecnología y misticismo colisionan a cada paso, Fragile Kingdom 2 te invita a recorrer el reino de Ire y decidir si su futuro se labra con acero, con alianzas o con lo que aún queda de los dioses. Ambientado en el 2097 de Newport City, este juego con licencia oficial adapta el mundo de Ghost in the Shell Arise a un entorno de rol centrado en acción táctica, espionaje, contrainteligencia y corrupción corporativa. El jugador encarna a los primeros agentes de una sección de seguridad pública recién formada, paralela al origen de la icónica Sección 9, en un Japón reconstruido tras un colapso global donde la cibertecnología redefine qué significa ser humano y donde el enemigo puede ser un terrorista, un político o un fantasma digital oculto en lo más profundo de tu cibercerebro. La ambientación hereda todos los temas clásicos de la franquicia: identidades fragmentadas que emergen como traumas digitales, cuerpos prostéticos cada vez más alejados de la carne y de la línea que separa humano y máquina, y enemigos capaces de manipular sistemas, clonar conciencias o sabotear redes enteras. Es un juego donde la intriga política se mezcla con operaciones encubiertas, persecuciones, infiltraciones y dilemas éticos constantes. El manual incluye a los personajes oficiales con estadísticas completas para permitir cruces cinemáticos con miembros del universo Arise o interpretarlos directamente. El sistema se basa en una versión muy modificada de Forget in the Dark, adaptada para recrear la dinámica operativa de una unidad antiterrorista. El motor gira alrededor de reservas de dados de 6, con éxitos en los resultados de 6, éxitos parciales en 4 y 5 y fallos de 1 a 3, que desencadenan repercusiones duras. Aquí, sin embargo, las acciones se dividen entre lo cableado, tu shell, cuerpo prostético, aumentos, potencia física o tecnológica, y el fantasma, tu ghost, la mente, intuición y la humanidad, convirtiendo la dualidad central de la saga en una mecánica del sistema. Los jugadores dispondrán de varios libretos como el as, el francotirador, el investigador especial, el ranger de élite o el hacker mago, además de mejorarse con un amplio abanico de ciberaumentos o reforzar su lado humano mediante características naturales. Uno de los elementos más distintivos es la gestión de la propia sección de seguridad pública. Los jugadores no solo interpretan a los agentes de campo, sino que también toman decisiones sobre reclutamiento, análisis forense, guerra cibernética y recursos a través de los llamados personajes del cuartel general, compartidos entre toda la mesa. Esto permite escenas paralelas, flashback, interrogatorios, operaciones simultáneas y un ritmo narrativo completamente cinematográfico. Las misiones usan relojes para gestionar el avance de las amenazas, las revelaciones, consecuencias y giros de guión, una forma de construir tensión constante y emular el tono investigativo y político del anime. Narrativamente, la campaña central sigue el ascenso de la unidad desde su fundación hasta sus primeras operaciones a gran escala, desenterrando secretos y enfrentándose a némesis, enemigos temáticos como hackers imposibles, full cyborgs, traidores internos, inteligencias artificiales autónomas o loas digitales, y avanzando los relojes de memoria, que revelan quién eras realmente antes de que tu ghost fuera manipulado o borrado. El juego incluye además modos sin director de juego y modo en solitario. La edición llega en varios formatos: manual estándar y deluxe, suplemento de aventuras, pantalla del director, dados personalizados, cartas de rasgos y cibernéticas, tapete de juego y una caja premium inspirada en la sección 9 que reúne todo el material. El proyecto está fuertemente vinculado al anime de Production IG, con ambición de expandirse a futuros materiales de Arise y Standalone Complex dependiendo del éxito de esta campaña. Por ahora no se ha anunciado una fecha de publicación exacta, aunque su estimación inicial es octubre de este año, pero la campaña está concebida como el primer paso de una línea a largo plazo. El primer juego de rol oficial, basado en Heroes of Might and Magic 3, The Restoration of Eurasia, lleva a mesa el tono épico, colorido y estratégicamente grandilocuente del clásico de 1999. Modifius y el estudio polaco LM Publishing trabajan juntos en esta adaptación que recrea Tagari como un mundo de alta fantasía donde la guerra, la magia y la política se entrelazan con el mismo espíritu heroico y con el mismo sentido del humor cómplice que siempre ha caracterizado a la saga. La ambientación sitúa al continente en plena convulsión, con facciones en guerra, territorios ancestrales reclamados por clanes rivales y un abanico de criaturas que va desde humanos, enanos y elfos hasta trogloditas, minotauros, liches o demonios. Los jugadores interpretan a los héroes que lideran a estas fuerzas, individuos extraordinarios marcados por su linaje, su destino o su ambición, capaces de decidir el rumbo de naciones enteras. El juego recorre los enclaves icónicos de la saga: las marismas de Tatalia, los páramos de Krulot, las tierras muertas de Deia o las montañas heladas de Brakada, y desciende incluso a los túneles infinitos en Nigon, manteniendo el tono aventurero y estratégico de la obra original. El sistema parte del 2 de 20, pero adaptado a una escala más heroica y estratégica, diseñada para que la narrativa y las decisiones tácticas tengan el mismo peso. Desde el inicio, el personaje no es un aventurero raso, sino un comandante de ejército, un líder
líder cuya fuerza, magia y carisma impactan directamente en unidades enteras. Los combates reflejan esta dimensión más amplia, son escaramuzas tácticas que evocan las batallas del videojuego, donde el posicionamiento, los objetivos estratégicos y la combinación de poder mágico y militar construyen el ritmo de la partida. La experiencia pretende capturar tanto la historia personal del héroe como la gestión de tu dominio, la adquisición de artefactos legendarios, el reclutamiento de criaturas emblemáticas y el crecimiento de tus fuerzas hasta incluir ángeles, dragones o seres aún más colosales. El libro básico reúne el continente de Atagarit con sus 8 facciones principales, todas las opciones de linaje jugable, las criaturas y unidades clásicas con estadísticas adaptadas al sistema, una magia robusta inspirada en los grimorios del videojuego y una gran cantidad de herramientas aleatorias para preparar aventuras al estilo de las campañas caprichosas y épicas que la saga siempre ha ofrecido. La versión digital ya debería estar disponible o lo estará en breve, mientras que la versión en físico se espera para mediados de año. Hollows, de Roman Rook y Deckard, es la nueva propuesta oscura y visceral del estudio responsable de Spire, Hard, Die e Eat the Rage, y condensa a la perfección ese sello de identidad emocional, decadencia fantástica y diseño narrativo afilado que caracteriza todo su catálogo. Aquí interpretas a un cazador, alguien marcado por un trauma tan profundo que dejó en tu alma un germen permanente de corrupción. Ese mismo germen es lo que te permite adentrarte en los Hollows, reinos aberrantes surgidos de personas consumidas por su propio dolor u obsesión, y cuyas manifestaciones son la podredumbre que asola el mundo. La ambientación se centra en las islas, un territorio que recuerda a una Gran Bretaña victoriana en declive, corroída por disputas de clase, instituciones exhaustas y poderes enfrentados. 4 grandes facciones, la aristocracia decadente de la corona, los peligrosos eruditos del cónclave, los agitadores oportunistas de la casa y los sacerdotes hambrientos del poder del templo, compiten por influir en el destino de un país que se ha deshecho entre sus manos. Pero estas tensiones son solo ruido de fondo frente a la verdadera herida del mundo, las grandes malignidades, entidades cósmicas que encarnan el dominio, el miedo, la ira, el sufrimiento, el hambre y el orgullo. Allí donde una vida se rompe lo suficiente, la malignidad arraiga y transforma a la persona en un lord, creando a su alrededor un hollow, una realidad alternativa enferma donde sus pecados se convierten en paisaje, criatura y prisión. Los cazadores existen en el borde de esa misma corrupción. Lejos de ser héroes, son supervivientes endurecidos por experiencias que pocos pueden soportar y que los han dejado medio muertos, pero peligrosamente lúcidos. Sus armas, así con mayúscula, no son meros objetos, son manifestaciones puras del instinto humano que representan, símbolos íntimos capaces de atravesar la carne y abrirse camino hasta aquello que mantiene vivo al Hollow. Matar no es su oficio, sino su condena, y aunque mueren una y otra vez, siempre regresa. Cada resurrección profundiza la mancha en su interior, los hace más fuertes y al mismo tiempo más parecidos a aquello que cazan. El sistema de juego se articula alrededor de una mecánica sencilla de D20, donde cada acción puede fracasar, acertar o alcanzar un éxito extremo. Lo importante no es solo el resultado, sino cómo cambia la situación. Fallar genera nuevas amenazas, obliga a otros cazadores a intervenir y alimenta la tensión que sostiene toda la partida. La progresión del personaje es directa pero muy amplia. Cada lord vencido otorga nuevas capacidades a las armas, que el jugador puede adoptar temporalmente o fijar de forma permanente al ritualizar la sangre derramada. La esencia de los Hollows se muestra cuando, tras explorar estos dominios contaminados, con reglas ligeras y foco narrativo, llega el enfrentamiento decisivo contra sus entidades. El combate se juega en un tablero circular donde la criatura ocupa el centro y donde la posición, el ángulo y el movimiento importan tanto como la fuerza bruta. Estas batallas evocan la contundencia de los Soulsborne. La amenaza se expresa en el propio espacio, el peligro varía según la zona bajo su atención y la amenaza define cuán letal es cada elección. El sistema favorece la cooperación constante, las sinergias entre armas y la improvisación táctica. Cada acción de un jugador puede desencadenar un giro inesperado, abrir una oportunidad o salvar la vida de un compañero en el último momento. La campaña de mecenazgo incluye el libro básico, que reúne el trasfondo del mundo, el proceso de creación de cazadores, los principios del combate, numerosas entidades listas para usar y directrices para diseñar tus propios Hollows y Lords. La edición especial se presenta con una encuadernación de lujo en un rojo profundo y la iconografía decadente de las facciones. El conjunto puede completarse con un kit de componentes que incluye la versión física del tablero táctico, marcadores especiales y piezas diseñadas para seguir el flujo mortal de cada enfrentamiento. Y para quienes quieran la experiencia completa, existe una edición en estuche que reúne todos los elementos en un único volumen. Hollows es una historia de mundos rotos y cazadores que se desangran para mantener a raya lo inevitable. Habla de traumas convertidos en laberintos, de monstruos que fueron personas y de personas que quizá ya no lo son tanto. Si buscas un juego donde cada combate sea un clímax, donde la narrativa avance a base de cicatrices y donde la esperanza sobreviva solo en forma de obstinación, este es el horizonte al que mirar. Fundado en 2024, el proyecto va con bastante retraso, y aunque algunas versiones del manual digital han llegado a los mecenas, se espera el libro físico para este primer trimestre y el resto de componentes a lo largo del año. Cubicle 7 prepara su entrada en uno de los periodos más icónicos del universo de Warhammer 40.000, con un juego de rol centrado en la herejía de Horus, y lo hace tomando como punto de partida uno de los momentos más devastadores
principales de toda la saga, la traición en Isp. La premisa sitúa a los jugadores justo después de ese golpe letal, interpretando a cónsules atrapados en medio de un conflicto que ha hecho añicos su lealtad, su estrategia y hasta su propia identidad. Forman el núcleo de una flota improvisada, desordenada y a la deriva, que intenta mantenerse con vida mientras decide si buscar refugio, reagruparse o clavar los dientes en la guerra como respuesta a la traición. El juego propone alternar entre dos escalas de protagonismo. Cada jugador encarna principalmente a su cónsul, un líder transhumanamente poderoso y figura clave en la toma de decisiones, pero también crea un personaje secundario que representa a uno de los especialistas cruciales de la flota. Comandante naval encargado de mantenerla en movimiento, un iterator dedicado a sostener la llama de la verdad imperial en mundos quebrados, o un recordador que documenta los hechos y que a veces paga un precio muy alto por hacerlo. Estos personajes entran en escena cuando sus habilidades concretas son indispensables o cuando la narración exige que el grupo se divida, ofreciendo una estructura que amplía la perspectiva del conflicto sin sacrificar el ritmo. Aunque el sistema concreto aún no ha sido detallado, se espera que siga la línea de diseño que Cubicle 7 ha mostrado en Wrath and Glory, con una mezcla de acción tensa, decisiones tácticas y un fuerte énfasis en el drama bélico y moral característico del universo de la herejía. La combinación de especialistas, la presión constante del combate y la fragilidad logística en plena guerra civil auguran un estilo de juego centrado en la supervivencia, el liderazgo y el desgaste emocional, tanto como el físico. Su lanzamiento está previsto para primavera de este año. Cold City y Hot War de John Hodgson regresan como dos obras hermanas que exploran los ángulos más turbios de la Guerra Fría mediante conspiraciones, agendas ocultas, traiciones silenciosas y una humanidad deformada por la ciencia prohibida. Esta nueva edición reimagina por completo ambos juegos sin perder aquello que los convirtió en títulos de culto, su manera de convertir la desconfianza, la paranoia y las relaciones personales en el verdadero motor de la experiencia. Cold City nos traslada a Berlín en 1950, una ciudad partida en cuatro, reconstruida a golpes y plagada de cicatrices visibles e invisibles. Bajo sus edificios derruidos laten los restos de experimentos surgidos del horror de la guerra, criaturas tecnológicas imposibles y entidades que los aliados temen, desean y sobre todo quieren controlar. Aquí la unidad del grupo es una ilusión, cada miembro sirve a una potencia distinta, con órdenes contradictorias y secretos que no pueden revelar. El juego convierte esa tensión en el centro de la ficción hasta el punto que la confianza o desconfianza se vuelven casi una mecánica más que determina si tus compañeros te salvarán o te dejarán caer cuando la oscuridad se abra bajo tus pies. Por su parte, Hot War da un salto a 1963, pero a un Londres que apenas recuerda al nuestro. Un año atrás, la Guerra Fría se incendió y no solo cayeron bombas nucleares, sino armas más terribles, nacidos de la ciencia retorcida que floreció en los laboratorios secretos del conflicto previo. Hoy, el país es una ruina en invierno perpetuo, lleno de chispazos de violencia, hambrunas y horrores escapados de lugares donde jamás debió entrar ningún ser humano. Los personajes son supervivientes reclutados para hacer aquello que nadie más puede o quiere hacer: infiltrarse, contener amenazas, negociar con facciones desesperadas y decidir una y otra vez hasta qué punto su humanidad seguirá siendo un precio aceptable. Ambos juegos comparten un mismo núcleo de reglas basado en reservas de dados de 10 caras. Los jugadores construyen sus reservas combinando atributos, rasgos, herramientas, relaciones y en Cold City los delicados equilibrios de confianza, mientras que en Hot War los vínculos rotos o sostenidos con quienes luchan por vivir entre las ruinas. El director de juego, o control, opone amenazas creadas a partir de distintos ejes temáticos: enemigos externos, enemigos internos, la propia ciudad, los monstruos y la influencia corrosiva del frío o de la descomposición social. Cada éxito obtenido no solo decide quién prevalece, sino cómo. Cada consecuencia modifica a los personajes, altera la ficción y transforma a los propios grupos de dados de control, empujando la tensión hacia un punto de ruptura. Aunque las mecánicas son compartidas, cada juego presenta su propia manera de entender la colisión entre horror, política y humanidad. Cold City convierte la sospecha y la manipulación en un aspecto estructural del juego. Nadie sabe la verdad que ocultan los demás y el sistema anima a descubrir, traicionar, mentir y, ocasionalmente, confiar cuando más duele hacerlo. Hot War, por su parte, es una historia de relaciones en un país destrozado. Familia, odio, culpa, deseo, ideología. Cada vínculo importa porque la sociedad está colapsando y las decisiones personales tienen más impacto que cualquier bala. Esta nueva edición, escrita por Malcolm Crane, historiador y profesor especializado en la Guerra Fría, y con diseño y arte de Paul Bourne, incorpora anotaciones históricas, documentos ficticios, material contextual y un enfoque mucho más claro sobre los paralelismos entre realidad y ficción. Los libros se presentan como dos volúmenes independientes, en tapa dura y a todo color, unidos en un estuche de gran producción que actúa como cápsula de estos dos periodos alternativos. Pueden jugarse de forma separada o disfrutarse como un díptico sobre el horror político del siglo XX. Primero la tensión calculada de un conflicto helado y después en la brutal caída de un muro que ya
no puede contener sus propios demonios. Ambos juegos sitúan a los personajes a frente de preguntas que no tienen respuestas limpias. ¿Qué sacrificas por una causa que nunca estuvo del todo clara? ¿Qué haces cuando solo sobrevives a medias? ¿Y cuánta oscuridad puedes combatir antes de que algo dentro de ti decida que es hora de rendirse? Cold City y Hot War no ofrecen consuelo, ofrecen historias que arden despacio, llenas de desconfianza, pérdida, colaboración incómoda y decisiones que dejan cicatrices tan profundas como las de las ciudades que habitan. Indominant, de Odinsky Gaming, llega como una apuesta ambiciosa dentro del género de los superhéroes, construido desde cero para permitir una libertad de creación prácticamente total sin sacrificar un sistema táctico sólido y exigente. Su Super Information Codex es una obra de más de 250 páginas repletas de opciones de diseño, reglas de combate, poderes y herramientas que permiten moldear a cada super como un personaje único dentro de un universo intergaláctico lleno de facciones, organismos reguladores y amenazas que pueden abarcar desde un barrio concreto hasta sistemas estelares enteros. El núcleo de Indominant está en su flexibilidad. Los personajes se construyen combinando una de varias piezas fundamentales: un arquetipo que marca rol y estilo de combate, un set de poderes, fundamento real de sus supercapacidades, un tipo de especie que define su fisiología, un origen que explica cómo surgieron sus poderes y una llamada que describe su trayectoria previa y su papel en el universo. Nada de esto actúa como una clase fija. Cada combinación abre un conjunto propio de talentos y efectos que convierten incluso un mismo poder en algo completamente distinto según quien lo ejecuta. La amplitud del sistema es deliberada. Su enorme catálogo de 480 poderes, 1500 talentos, decenas de mejoras de equipo y múltiples opciones de personalización es lo que permite que cada jugador construya exactamente el tipo de superhéroe que imagina. Indominant emplea un sistema de resolución con D20 que favorece la creatividad y la sinergia entre personajes. La acción se estructura mediante una economía híbrida basada en puntos de acción que ofrece una libertad excepcional para componer turnos dinámicos, ataques principales, acciones menores, movimientos repetidos, reacciones y efectos gratuitos que permiten alterar planes y coordinar respuestas de inmediato. Este diseño genera un combate exigente e intensivo, pero fluido, donde encadenar turnos, preparar combos o proteger a compañeros resulta tan natural como lanzar un golpe devastador. El juego introduce además su propio lenguaje mecánico, como la acumulación de dominio y debilidad, efectos que modifican una tirada hasta llevarla a resultados críticos o fallos automáticos si se apilan lo suficiente. También destaca el sistema de objetivo, Drive, una reserva de energía emocional y voluntad que alimenta los poderes y refleja el esfuerzo necesario para desplegar habilidades extraordinarias. Cada arquetipo maneja este drive de manera distinta, reforzando más la identidad del personaje. Algunos lo recuperan al resistir daño, otros al proteger a sus aliados y otros al ejercer presión psicológica o estratégica. Y sobre todos ellos se alza la figura del poder característico, una habilidad completamente personalizada que cada super diseña para sí mismo, capaz de actuar como su movimiento definitorio dentro y fuera del combate. El tono heroico del juego se intensifica con las acciones trascendentales, decisiones en las que un super rompe sus propios límites para lograr un efecto imposible, detener un impacto letal, salvar una vida al borde del desastre o dar un golpe decisivo contra una amenaza colosal. No son gratuitas y sus consecuencias permanecen, pero son parte esencial del sabor heroico que propone Indominant: el riesgo, la entrega absoluta y la capacidad de hacer lo necesario cuando ya no queda nada más que intentar. La ambientación plantea un universo organizado bajo dos grandes instituciones: el Concilio Intergaláctico de Defensa, IDC, organismo de representación interplanetaria, actúa como eje diplomático y regulador, y la Legión Galáctica Unificada, GLU, fuerza de intervención asociada al IDC, se ocupa de registrar, supervisar o emplear a los supers en tareas de protección, control o disuasión. Desde ellos surgen ganchos narrativos inmediatos, misiones oficiales, conflictos morales, intrigas políticas, tensiones entre planetas miembros e incluso la posibilidad de que un grupo que se proclama villano intente infiltrarse o derribar desde dentro aquello que mantiene unido el orden intergaláctico. Es un escenario pensado para aventuras tanto urbanas como espaciales, con libertad total para moldear el tono, el tipo de amenazas y el camino de cada grupo. El Super Information Codex presenta todo este abanico con un despliegue visual clásico apoyado por las ilustraciones de Milton Aguiar, que evocan la estética de los cómics de época sin renunciar a la espectacularidad moderna. Se espera que su versión física llegue en julio. Invincible, de Free League, nos presenta el universo creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Noldy como un entorno vivo en el que los jugadores asumen el papel de superhéroes que operan en su propio rincón dentro del universo del cómic. El juego adopta la mezcla característica de violencia brutal, humanidad, crecimiento personal y épica superheroica que define al cómic y su adaptación televisiva, trasladándola a la mesa en forma de historias donde las relaciones son tan importantes como los superpoderes. Los jugadores pueden encarnar a héroes ya conocidos del canon o crear protagonistas completamente nuevos, integrados en la infraestructura de agencias, equipos, amenazas extraterrestres y dramas urbanos que constituyen el tejido del universo de Invincible. La identidad de cada personaje se expresa a través de sus superpoderes, sí, pero también mediante su vida personal, amores, amistades, obligaciones, fracasos y lealtades que condicionan sus decisiones
personajes tanto como cualquier enemigo superpoderoso. El tono narrativo mantiene la posibilidad constante de humor, ligereza y camaradería, pero sin alejarse del trasfondo de consecuencias duras, traiciones inesperadas y batallas que pueden cambiar el rumbo de ciudades, mundos o líneas de tiempo enteras. El juego utiliza una adaptación del sistema Gears Engine, un conjunto de reglas basado exclusivamente en dados de 6 caras, en el que anuncian que pretenden favorecer la tensión, la toma de riesgos y la sensación de peligro real, incluso para personajes increíblemente poderosos. La mecánica está diseñada para reproducir el estilo visceral de Invincible. Los golpes pueden ser devastadores y las escenas de acción se resuelven con un ritmo que combina claridad mecánica con dramatismo narrativo. La letalidad nunca desaparece por completo, lo que convierte cada enfrentamiento en una prueba tanto de fuerza como de juicio. El manual básico ofrece una visión completa del universo Invincible para aquellos directores de juegos que quieren recrear su atmósfera o expandirla con historias nuevas. En él se detallan los procesos de creación de personajes, la estructura de poderes, talentos y desventajas que definen la identidad de cada héroe y las reglas de combate, daño y recuperación que permiten reproducir desde combates urbanos velocísimos hasta devastadoras batallas contra amenazas colosales. También incluye un recorrido por localizaciones, organizaciones y figuras claves del canon, junto con herramientas para diseñar campañas, desafíos y antagonistas propios, tanto dentro como fuera del canon. Este proyecto también contempla un starter set, pensado para quienes deseen entrar directamente en la acción. Reglas abreviadas, hojas de personaje predegeneradas, mapas, figuras, dados personalizados y una aventura completa que sirve como introducción inmediata al tono, el ritmo y los conflictos característicos del universo. El proyecto ya ha sido financiado con éxito y se espera su entrega y publicación para julio de este año. Kedamono Opera, de Lionwing Publishing, es un juego centrado en la creación de historias trágicas y hermosas protagonizadas por los Kedamono, criaturas colosales y antiguas que acechan a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Cada uno recuerda vagamente a un animal conocido: arañas, lobos, tiburones, búhos, pero convertido en una figura imponente de entre 3 y 9 metros de altura, dotada de poderes sobrenaturales y marcada por una soledad insondable. Su rasgo más perturbador, sin embargo, es el señuelo humano que cada Kedamono porta, un apéndice con forma de persona capaz de hablar con naturalidad y de interactuar como si realmente lo fuera. Mientras un humano crea en esa ilusión, el cuerpo verdadero de la criatura permanece invisible para él. En estas historias, los Kedamono no son simples monstruos depredadores, son seres atrapados entre el hambre de almas humanas y el peso emocional de la eternidad, a menudo envueltos en vínculos con mortales que los desafían, los conmueven o los destruyen lentamente. Que un Kedamono devore un alma por la fuerza solo aumenta su propio sufrimiento, razón por la cual muchos recurren a pactos disfrazados de humanidad, en los que ofrecen poder a cambio del alma de quien acepta. En ese delicado juego entre deseo, tentación, afecto y tragedia se encuentra el corazón del juego. Las sesiones suelen jugarse con uno o dos participantes y una figura que hace de guía, aunque esta misma persona puede asumir también el papel de jugador en determinadas ocasiones. La estructura está organizada en torno a los presagios, frases breves que señalan acontecimientos inevitables dentro de la historia. Todos los presagios marcados deben cumplirse sin excepción, aunque la manera en que se manifiestan queda casi por completo en manos de quienes las trae a la mesa. Esta libertad permite moldear la narración con giros elegantes, dramáticos o devastadores, manteniendo siempre un tono operístico y fatalista. Para afrontar los desafíos que aparecen en el camino, llamados ordalías, se emplea una mecánica basada en 2 dados de 6 caras. Alcanzar un resultado de 10 o más permite generar un triunfo, mientras que un 9 o menos otorga presagios adicionales que enriquecen la historia. Los Kedamono pueden recurrir a sus facultades sobrenaturales para aumentar su reserva de dados, y si poseen autoridad sobre un tipo de ordalía, pueden repetir su tirada entera una vez. Sin embargo, el éxito está siempre garantizado. Los Kedamono lograrán aquello que se proponen, ya sea salvar a un humano, abrirse paso por un bosque de hongos gigantes o doblegar una presencia maligna. Lo relevante no es si lo logran, sino cómo lo hacen y qué precio emocional o narrativo pagarán al conseguir. Cada Kedamono está ligado a una ópera, un poder narrativo extraordinario en forma de presagio capaz de alterar la trama de un modo decisivo, desde retroceder la fase de la luna para deshacer el tiempo hasta conceder una falsa inmortalidad a un humano. Estas óperas existen para elevar la historia a sus momentos más intensos y grandiosos. Junto a ello, cada criatura acumula leyendas en forma de relatos, dibujos, canciones o crónicas creadas en torno a sus hazañas y su figura, ya sea por jugadores, amistades o incluso fruto de sesiones completas. Estas leyendas otorgan capacidades únicas, como intercambiar un presagio por otro para evitar un destino indeseado o para orientar la narrativa hacia nuevas direcciones. El juego se articula, en suma, como una experiencia profundamente narrativa, donde cada lección añade tensión, sufrimiento, belleza y significado. Los Kedamono avanzan entre dilemas imposibles, tentaciones y anhelos, cargando con un poder que siempre amenaza con destruir aquello que más desean proteger. Su tragedia es inevitable, pero en la forma en la que se dibuja cada una de estas historias queda en manos de aquellos
aquellos que juegan. Cada mono-ópera invita a construir relatos intensos, íntimos y evocadores, donde cada triunfo y cada caída son parte de una ópera escrita entre criaturas inmortales y los humanos que se cruzan en su camino. Se espera que sus ediciones físicas estén disponibles para mediados de año. Pilgrim Praise nos presenta el apacible y delicadamente absurdo pueblo de Merseyside. Los crímenes aparecen con una frecuencia tan sorprendente como las bandejas de bollos recién horneados. Bajo sus setos perfectamente recortados entre tabernas acogedoras y tiendas especializadas en crumpets, un misterio siempre aguarda a ser resuelto. Para la mayoría sería una tragedia, pero para vuestro pequeño club de detectives aficionados, apenas el inicio de una nueva y deliciosa pesquisa, siempre después de un tentempié. Por supuesto, nadie piensa bien con el estómago vacío. Merseyside Detective Club es un juego impulsado por una adaptación muy particular del sistema Gumshoe, escrita por Gareth Ryder Hanrahan, con la calidez y la ironía que solo él sabe destilar. Aquí no existen conspiraciones vampíricas ni terrores tentaculares. Las preocupaciones son mucho más modestas, más tiernas y en ocasiones más ridículamente peligrosas. Los personajes forman un club de investigadores improvisados que se enfrentan a los misterios que brotan con inusual regularidad en la bucólica aldea que crearéis entre todos. Dedicaréis vuestra atención a las pistas, a los vecinos, a las sabidurías locales y a las pastas que inevitablemente acompañarán cada reunión. Las habilidades del sistema reflejan el estilo de sus protagonistas, medianos extremadamente curiosos, enanos testarudos y criaturas mágicas como los caprichosos Puka o los extravagantes Kabili. En Merseyside la investigación se articula mediante talentos tan esenciales como la cháchara, la curiosidad insaciable, el cotilleo o ese don tan útil para hablar con el alguacil cuando lo encontráis desbordado, desorganizado o sencillamente demasiado asustado para enfrentarse al misterio sin vuestra ayuda. La aldea, llena de vecinos encantadores, primos inesperados, escuderos despistados y visitantes sospechosamente fuera de lugar, se convierte en un elenco vivo sobre el que construir las intrigas del día. El juego enseña a diseñar misterios genuinamente desafiantes sin perder la calidad que define a Merseyside. Para quienes prefieran lanzarse directamente a la acción, también incluye un caso inicial, el caso del Gran Anillo, perfecto para poner en marcha vuestro club detectivesco y descubrir cómo una trama aparentemente trivial puede enredarse entre humor, deducciones y una buena ración de merienda. Pronto llegarán nuevas aventuras en La Liebre Terrible y otros cuentos, una antología que empuja este estilo cozy y cómico hacia rincones aún más extravagantes. En ella os enfrentaréis al fantasma del inquietante y sorprendentemente peludo habitante del salón bajo pies. Investigaréis los secretos tras un cadáver que resulta ser 2 en 1, descubriréis el rastro del enigmático saqueador de Riddleton y trataréis de desentrañar la oscura conspiración detrás de una serie de robos de repostería cometido, al parecer, por un orco con debilidad por los pasteles. Merseyside Detective Club está actualmente en fase de escritura y diseño, acompañado por las ilustraciones de Amy Nagy, que capturan a la perfección la mezcla de encanto local y casos absurdos que define este pequeño, problemático y entrañable rincón. Mistborn, de Brotherwise Games. Sobre este pasamos de puntillas, ya le conocemos todo, la parte del archivo de las tormentas del juego de rol del Cosmere ya nos llegó a los mecenas, y ahora toca la llegada de la parte que corresponde a Nacidos de la Bruma. El crowdfunding de rol más exitoso hasta el momento continúa su marcha con la espada de Damocles que posibles aumentos en las tarifas aduaneras entre China y Estados Unidos puedan poner sobre su cabeza. Se espera que llegue para el tercer trimestre de este año. Osric 3.0 de Midmer Games recupera, en palabras de sus creadores, la forma de jugar de una época en la que las reglas eran directas, la imaginación llevaba el peso del mundo y la mesa estaba dominada por mapas, lápices y un entusiasmo que parecía inagotable. Esta nueva edición no intenta reescribir nada, su propósito es regresar con fidelidad y claridad a la experiencia de la primera edición de Advanced Dungeons & Dragons, reconstruida desde cero con herramientas actuales y preparada para celebrar su 20º aniversario el año que viene. Desde su publicación original en 2006, Osric se ha convertido en un pilar de la escena retroclon, generando miles de módulos, cines y suplementos creados por aficionados y editoriales pequeñas, muchos de ellos distribuidos gratuitamente. Esta revisión moderniza la presentación sin alterar el espíritu. Los textos se aclaran, los ejemplos se multiplican y las reglas se reordenan en secciones breves en aras de evitar la sensación del muro de texto. Al mismo tiempo, Osric 3.0 renuncia al OGL y trabaja íntegramente sobre la licencia Creative Commons, ofreciendo a su vez licencias claras para que terceros puedan publicar material compatible sin riesgos legales ni fricciones innecesarias. La mirada hacia la primera edición es más precisa que la versión 2.0. Clases, secuencias de iniciativa, distancias de encuentro, progresiones de experiencia y detalles tradicionales del juego se acercan ahora mucho más al funcionamiento original, siempre dentro de los márgenes permitidos. El proyecto se apoya en una nueva identidad visual que recupera el tono clásico, portadas de June Sonrow, arte interior de J.E. Shields, Brett Barclay, Kenon James, Del Teigler y Matt Finch, y nuevas ilustraciones que se incorporarán tras el lanzamiento. Además, por petición de los jugadores, Osric 3.0 está disponible tanto en su formato apaisado habitual, pensado para permanecer abierto sobre la mesa, como en una nueva versión vertical en tamaño letter, encuadernada en tapadura con cosido de calidad offset. La guía del jugador reúne todo lo que el jugador necesita para crear y llevar a la mesa su personaje junto a las reglas de combate, el equipamiento, los conjuros y los sistemas de multiclase y clase dual. La guía del Game Master, por su parte, complementa esta parte con tablas de encuentro, monstruos, consejos de dirección
producción y las herramientas necesarias para diseñar mazmorras, gestionar peligros y sostener campañas prolongadas con un estilo fiel a la tradición de los 80. El lanzamiento incluye 3 aventuras emblemáticas: La maldición de la torre torcida, que lleva a explorar una torre inclinada que antaño sirvió como refugio de un culto de Asmodeo; Susurros del dios de la muerte, que propone asaltar una fortaleza arruinada cargada de secretos, órdenes caídas y una antigua divinidad serpentina; y La tumba fortaleza del Lich de hielo, que invita a desafiar el bastión helado de un archiliche que extendió su espíritu más allá de la realidad material. Para quienes dirigen, una pantalla panorámica recoge las tablas más consultadas, mientras que el paquete digital para Foundry ofrece una implementación completa del sistema: textos integrados, automatización opcional, fichas precargadas, objetos, conjuros y gestión del movimiento, la visión, el tesoro y la experiencia. Quienes prefieran una única experiencia impresa dispondrán además de una edición print on demand a través de Drive-Thru, adicionalmente a los manuales que se encuentran en Paga lo que quieras y que combina en un solo volumen la guía del jugador y del director de juego en formato rústica vertical. No comparte la encuadernación cosida ni la producción offset de las ediciones principales, pero ofrece una alternativa ligera y económica para consulta continua. Osric 3.0 nace para mantener vivo un estilo de juego que, casi 50 años después de su nacimiento, sigue inspirando a miles de grupos y a una comunidad vibrante de creadores independientes. Su misión principal es la de siempre: sostener la escena do it yourself, ofrecer herramientas claras para publicar material compatible y garantizar que esta forma de jugar siga siendo accesible, comprensible y perdurable. Se lanzó en noviembre de 2025 en PDF, se espera en breve las ediciones físicas y la implementación completa en tableros virtuales para febrero de 2026. Outgun Superhéroes de Two Little Mice amplía el universo de Outgun para llevarlo al territorio puro del cine superheroico. Ciudades que tiemblan ante amenazas imposibles, villanos que ponen en jaque a toda la galaxia y héroes que se elevan a fuerza de determinación, estilo y pura energía cinematográfica. Inspirado en los grandes referentes del género, de la trilogía clásica de Spider-Man de Sony a los épicos crossovers del UCM, este nuevo libro de género propone una experiencia de acción superheroica que se desata con la misma contundencia que las películas que la inspiran. Puede jugarse como un juego independiente o como una expansión del Outgun original. Como base, continúa utilizando el sistema Director's Cut, un motor de resolución que no persigue totales altos o bajos, sino combinaciones, parejas, tríos, repeticiones que capturen la estética del montaje rápido y la acción estilizada. Pequeñas reservas de dados de 6 caras definen la tensión, mientras que la ficción se construye en torno a las apuestas de conseguir un resultado mejor y al dinamismo más puro. Los dados especiales existen para mejorar la experiencia, pero el sistema funciona con cualquier de 6, solo tienes que buscar las caras iguales. Crear un héroe en Outgun Super Heroes responde a esa misma filosofía de inmediatez. Rol y tropo determinan tu identidad inicial, definiendo tus habilidades, pero también tu superpoder principal y otras capacidades dignas de dioses del trueno y poderosos mutantes. Esta entrega incorpora 16 roles nuevos, desde el héroe en armadura hasta el velocista, pasando por el psíquico, el elemental o el teleportador, que abarcan desde los iconos más clásicos del género hasta las reinterpretaciones más modernas. Cada uno captura un estilo de juego distinto, capaz de sostener una campaña completa o integrarse en un grupo variado que opera a escala urbana, global o cósmica. El libro de género se presenta como un volumen independiente en tapa dura y a todo color, con más de 200 páginas dedicadas a la acción superheroica. Dentro de esta campaña también viene incluido el Action Flix Volumen 3, con nuevos módulos, ambientaciones y herramientas de improvisación. También se ofrece una pequeña aventura introductoria y una pantalla del director de juego. La publicación de Outgun Super Heroes está prevista para finales de junio de 2026, con las recompensas digitales y los PDFs entregados a finales de año algunos y entregándose otros ahora en estas primeras semanas. Pale Tides de Paul Scott Canavan nace de un imaginario oscuro, húmedo y profundamente enraizado en el folclore europeo. Es un juego de terror que combina investigación, ritualística y fantasía rural en una tierra azotada por el miedo y la superstición, donde las mareas traen presagios y los bosques murmuran nombres prohibidos. Creado por el artista y director de arte Paul Scott Canavan, el juego representa a los jugadores como hexen, brujas guerreras, herederas de un linaje antiguo dedicado a mantener el equilibrio natural frente a fuerzas muy terrenales, la opresiva iglesia vampírica y muy humanas, las entidades que surgen de lagos, bosques, sombras y recuerdos. Las hexen canalizan su poder a través de caminos que determinan su estilo de magia y su relación con lo salvaje. Elige caminar la senda de la Wild y dominar la voluntad de la naturaleza, la senda de la sangre y extraer fuerza de los cuerpos caídos, la senda de ceniza y encender el mundo con pasión transformadora, la senda de la vidente entre augurios y presagios, o la temeraria senda de la muerte, que atrae ecos desde el más allá. El proceso de creación es ágil, pero cada decisión altera la práctica mágica, la afinidad con los arcanos del tarot y los vínculos con los familiares espirituales que acompañan a la hexe. El mundo en el que se mueven es un territorio quebrado por la superstición y la violencia religiosa. Ciudades como Dickburg se hunden bajo un manto de niebla y supersticiones. Los altos de Caledon ofrecen una belleza agreste y hostil. Las costas de Tromori viven entre la sal, la sangre de las bestias marinas y el crujir de las embarcaciones rotas. Y los bosques nevados de Suoma invocan un silencio que casi traspasa el pleno mortal. En todo el territorio, la presencia de la iglesia, militarizada, temible, vampírica, convierte cada acto de magia en riesgo, cada viaje en una persecución y cada gesto ritual en una chispa capaz de atraer a los
más inquisidores. Pale Tide se articula en torno a un tomo de 250 páginas acompañado de una baraja de tarot diseñada expresamente para el juego, con 5 palos que reflejan los caminos de las Hexen. Las reglas se concentran en un sistema ligero y atmosférico que utiliza dados para las acciones físicas y tarot para la magia. La lectura de cartas altera el estado de la luna y su influencia, modulando el tono y la tensión de la escena conforme el mazo se agota y se reconfigura. El juego fomenta el misterio, las partidas se estructuran como casos en los que investigar, rastrear y clasificar señales es tan necesario como sobrevivir al enfrentamiento final. Existen soluciones no letales para cada criatura, siempre que se conozca lo suficiente sobre su naturaleza. Por eso, el Book of Hexen adopta el formato de un grimorio diegético lleno de anotaciones, bocetos y fragmentos de saber recopilado, más cercano a un documento encontrado que a un bestiario tradicional. La segunda mitad del tomo, el Book of Tides, guía al narrador por el proceso de preparar horrores, diseñar casos y manejar el ritmo entre exploración, interpretación y enfrentamientos bruscos e impredecibles. La referencia estética del juego bebe de fuentes como Bloodborne, Hand Showdown, Phasmophobia o ciertos elementos de Blades in the Dark, pero lo hace sin replicarlas. Busca una experiencia de terror ritual que se construye mediante deducciones cuidadosas, silencios tensos y momentos de violencia repentina. La ambientación y el arte juegan un papel esencial. Gran parte de las ilustraciones proceden del propio Canavan, con colaboraciones de artistas veteranos en juegos como Magic the Gathering, Dungeons and Dragons o Silent Hill. La baraja de tarot, de 92 cartas, amplía ese mismo universo con símbolos, figuras y escenas que entretejen la cosmología del juego y acompañan su tono de ritual peligroso. El proyecto presenta 2 ediciones del conjunto principal, una caja core y una deluxe, que incluyen el libro y el tarot, además de la posibilidad de adquirir el arte original de la baraja. Todos los tramos adicionales de financiación se destinan a incorporar más colaboraciones artísticas y literarias, ampliando el mundo y la variedad de casos posibles. La edición final de Pale Tales estaba prevista para octubre del año pasado, pero tuvo que retrasarse por motivos personales del autor, que es un autor en solitario. Sin embargo, se espera que muy pronto libere un playset y empiece a trabajar en el arte, por lo que con suerte tendremos el producto final en nuestras manos durante este año. Procedural, de Occupied Hex Games, es un juego de rol diseñado para reproducir la energía, el ritmo y la estructura de los mejores dramas policiales televisivos, trasladándolo a la mesa con un enfoque tan accesible como intencionadamente cinematográfico. Creado por Andrew Overdahl y Rob Kerkovich para Occupied Hex Games, el juego se apoya en el motor Streets, que ya han utilizado antes en algunos de sus juegos. Se lanzan 2 de 6 y sumas cualquier modificador pertinente para obtener un resultado en un espectro entre éxito y fracaso que suena mucho a PBTA. Los jugadores interpretan tropos, arquetipos extraídos directamente de los productos de ficción policial más populares, que incluyen desde el novato entusiasmo o el detective veterano hasta figuras más específicas como el forense, el técnico de laboratorio o el perfilador. Cada tropo aporta modificaciones mecánicas, talentos únicos y una presencia definida en la historia colectiva. La creación de personajes es inmediata y sin preparación previa, y todo puede generarse tirando en tablas desde la personalidad hasta el historial, el estilo profesional y el propio departamento al que pertenece el equipo, cuyos nombres pueden oscilar entre lo absurdo y lo burocrático, reforzando el tono lúdico del juego. La estructura de Procedural evita deliberadamente el formato abierto de la mayoría de juegos de rol de mesa. En su lugar, cada caso se desarrolla en 3 actos de 4 escenas y cada jugador, al llegar su turno, define de forma clara cuál es la acción investigativa que quiere llevar a cabo. Entrevistar testigos, revisar informes, examinar pruebas, visitar localizaciones clave o regresar al laboratorio. Pueden acudir solos o solicitar un compañero en la escena, lo que produce de manera natural el flujo conversacional y las dinámicas de pareja tan características del género. Este diseño no solo mantiene la tensión narrativa, sino que también asegura que cada caso pueda resolverse en unas 3 horas, lo que encaja muy bien para un formato episódico. La investigación no gira únicamente en torno a identificar al culpable. El juego pone tanto énfasis en reunir pruebas sólidas como en reconstruir el móvil y el método. Incluso si el equipo descubre quién es el responsable, una mala recopilación de evidencias puede permitir que el sospechoso no termine condenado. Esta dimensión procesal, el equilibrio entre la deducción, el procedimiento policial y la meticulosa recopilación de pruebas y acumulación de datos, constituye el corazón del juego. Además del caso principal, cada personaje arrastra una B-story personal, pequeñas complicaciones dramáticas que surgen en forma de escenas breves y que añaden humor, tensión o humanidad a los protagonistas. Hijos problemáticos, mascotas imposibles, deudas, malas decisiones sentimentales o un hogar al borde del desastre. Resolver estos asuntos secundarios otorga recompensas mecánicas como poder repetir tiradas en momentos. Procedural ofrece 2 modos de juego: casos autoconclusivos, comparables a un episodio independiente, y modo temporada, donde los resultados de cada investigación repercuten en capítulos posteriores. Sospechosos que escaparon pueden regresar como enemigos recurrentes y los personajes evolucionan entre casos y la narrativa avanza hacia un final de temporada donde varios casos pueden estar interconectados. El juego básico incluye 2 temporadas completas listas para jugar con sus casos, giros y líneas argumentales. El director de juego aquí toma la figura del showrunner, es quien presenta el caso, interpreta a todos los personajes secundarios y administra el avance de la investigación. Las herramientas del juego están organizadas en plantillas claras que permiten al showrunner encontrar rápidamente cualquier pista, escena o elemento crítico, un recurso indispensable para mantener el ritmo sin fisuras.
horas. El proyecto cuenta con ilustraciones de Åkerumber, cuyo estilo define visualmente el tono de procedural, y entre sus creadores cuenta con un actor conocedor del género y un diseñador con experiencia en guión y comedia, lo que me hace pensar inevitablemente en Brooklyn Nine-Nine, y eso me encanta. Procedural estaba planeado para publicarse en físico, en tapa dura y formato digital a finales de 2025, acompañado de materiales adicionales como la libreta de casos y expansiones temáticas ya planificadas, entre ellas una ambientada en los años 80 y otra inspirada en los misterios costumbristas británicos. Sin embargo, parece que se ha retrasado y dado que sus actualizaciones son solo para mecenas, no he podido ver si tiene una fecha de salida exacta. Pioneer de Mongoose Publishing propone un futuro cercano en el que la humanidad, impulsada por avances tecnológicos creíbles y una determinación renovada, ha iniciado una nueva era de exploración espacial. Ambientado entre 10 y 20 años en el futuro, el juego invita a los jugadores a encarnar a Pioneers, astronautas, ingenieros, científicos y especialistas que participan en las primeras misiones humanas más allá de la órbita terrestre. La ficción es especulativa, pero rigurosamente fundamentada. Cada operación técnica, cada maniobra y cada riesgo reflejan la realidad posible de un siglo XXI que está a punto de expandirse al resto del sistema solar. La experiencia está construida sobre una base mecánica inspirada en Traveler, reinterpretada como un sistema autónomo que facilita la creación de perfiles profesionales, la definición de trayectorias de carrera y el manejo de procedimientos espaciales sin sacrificar cierta verosimilitud científica. Crear un Pioneer implica elegir su procedencia, su formación, su especialidad y los hitos de su carrera con un abanico que abarca desde pilotos de lanzamiento tripulado hasta médicos espaciales, ingenieros de motores, analistas de misión o especialistas extravehiculares. Los fundamentos del juego, tiradas de 2d6, modificadores sencillos y umbrales de éxito claro, mantienen la carga narrativa en primer plano mientras preservan el tono técnico de las misiones. Las campañas se desarrollan en un marco que recuerda a películas como The Martian, Gravity o series como For All Mankind. Operaciones delicadas, emergencias en órbita baja, rescates complejos, disputas territoriales en la Luna, minería inicial en asteroides, misiones de reconocimiento hacia objetos interestelares y, finalmente, la aventura mayor de todas, el primer viaje tripulado a Marte. En esta línea, el proyecto se articula en torno a 3 pilares editoriales. El Pioneer Core Rulebook, que define el sistema, las reglas de exploración y la adaptación progresiva de nuestras tecnologías. El Pioneer Companion Mission Control, que reúne misiones preparadas y presenta los primeros pasos hacia la instalación de bases permanentes en la Luna. Y Ares Ascendant, la campaña extensa que acompaña a la tripulación en su viaje, estancia y retorno desde el planeta rojo. La obra pone especial atención en los peligros inherentes al espacio profundo. Radiación, microgravedad prolongada, fallos de propulsión, daños estructurales, ciclos de vida de consumibles, aislamiento y descompensaciones psicológicas forman parte de los desafíos que los jugadores afrontan durante travesías que pueden durar semanas o meses. El tono no es heroico, sino profesional. Los Pioneers resuelven problemas con herramientas limitadas, revisan protocolos en tiempo real, improvisan soluciones de ingeniería y deben tomar decisiones irreversibles a miles de kilómetros de cualquier posibilidad de rescate o ayuda. La autenticidad científica del juego se apoya en la experiencia de su autor principal, el Dr. Sandy Antunes, ingeniero de software y consultor con trayectoria en instituciones como la NASA, el APL y el NRL. Su enfoque dota al juego de coherencia y solidez, planteando misiones que se sienten viables, desde maniobras de rendezvous en órbita hasta descensos automatizados o correcciones de trayectoria. La colaboración con veteranos diseñadores de Traveler refuerza el equilibrio entre simulación accesible y dinamismo narrativo. Pioneer está concebido para funcionar con partidas autoconclusivas o con campañas de largo recorrido. Las misiones iniciales introducen procedimientos de rescate en órbita terrestre y despliegues de emergencia, y a medida que los Pioneers avanzan, el abanico de operaciones se amplía hacia territorios más ambiciosos: instalación de estaciones orbitales, litigios territoriales en superficie lunar, exploración de objetos transitorios, análisis de amenazas desconocidas en trayectorias solares y la construcción de la primera base estable en la Luna, cuya resolución marca uno de los arcos argumentales centrales del Companion. Con Ares Ascendant, la escala aumenta: una misión a Marte que exige preparación exhaustiva, tránsito incómodo y peligroso, una estancia marcada por la autonomía forzada y la responsabilidad de devolver a la tripulación con vida a la Tierra. El material se complementa con una pantalla del árbitro diseñada en cartón rígido y pensada para organizar tablas, maniobras y estados del entorno espacial que el director de juego pueda tener a mano. Aunque Pioneer pueda jugarse sin conocimientos previos de Traveler, quienes ya conozcan ese sistema reconocerán muchos elementos familiares traducidos a un tono más contemporáneo y científico. La edición completa de Pioneer, incluyendo el Core Rulebook, el Mission Control y Ares Ascendant, está prevista para su lanzamiento a lo largo de 2026, con un lanzamiento digital previsto para marzo y físico en agosto. Pumpkin Spice es el nuevo proyecto de Acheron Games, un juego de rol mágico y acogedor que invita a los jugadores a encarnar a un pequeño aquelarre de jóvenes brujas que regentan un café construido sobre una de las últimas fuentes de magia del mundo. En un universo prácticamente idéntico al nuestro, salvo por la existencia silenciosa pero real de esta magia, la fuente es un punto de luz en una época en la que la industrialización y la vida moderna ahogan lo maravilloso. La tarea de las brujas es preservar ese tesoro, nutrirlo, protegerlo y al mismo tiempo mantener en marcha un local donde sirven bebidas encantadas capaces de despertar emociones, sanar heridas y avivar la inspiración de quienes cruzan la puerta. La editorial lo define de manera inmejorable:
inigualable. Dirige una cafetería mágica, protege la magia del mundo y narra una historia con un latte en la mano y un par de D6. La estética del juego es uno de sus mayores encantos, con un arte precioso y lleno de personalidad, ilustrado por Sins, que bebe de la tradición del Mayoko y de obras como Kiki's Delivery Service, Legends and Lattes y Coffee Talk. Cada ilustración transmite calidez, ternura y magia cotidiana, reforzando el tono del juego y su apuesta por lo emocional y lo narrativo. En este mundo, esas fuentes de magia, antiguas fuentes de poder natural y espiritual, han ido desapareciendo durante siglos debido a la explotación excesiva y hoy sobreviven apenas unas pocas. Cuando una renace o es descubierta, la propia magia llama a nuevas brujas que deben vivir cerca de esa fuente para desarrollar su potencial y guiarlo hacia su plenitud. Esta relación simbiótica es el núcleo del juego. El crecimiento de la fuente está íntimamente ligado al crecimiento emocional y personal de cada bruja, y el café se convierte en un refugio, un hogar y un lugar que protege. El sistema, completamente narrativo, gira en torno a los dados de esencia, unos dados de 6 con dibujos especiales en lugar de números que representan 6 fuerzas primordiales: autoridad, naturaleza, empatía, quietud, imaginación y sabiduría, y que nunca se usan para superar dificultades numéricas, sino para inspirar la historia. La persona que actúa narra la escena, elige el rasgo de estos 6 entre los que quiere utilizar y tira sus dados para ver qué esencias emergen. La guía solo interviene para enmarcar la situación o interpretar elementos del mundo, ya que en Pumpkin Spice quien actúa es quien avanza la historia. Los resultados no determinan un éxito o un fracaso al uso, sino un giro favorable o desfavorable en la ficción, siempre abierto a la interpretación de las jugadoras. Además, cada bruja tiene una afinidad con una esencia concreta, pudiendo transformar los resultados gastando puntos de magia de la propia fuente, un recurso común que energiza sus poderes pero que, si se agota, puede extinguirse para siempre. El café es el corazón narrativo y mecánico del juego, el lugar donde las brujas experimentan con recetas, inventan bebidas, dan forma a nuevas maravillas y conectan con las emociones de sus visitantes. Es ahí donde los 6 tipos de esencia pueden combinarse para crear lates que restauren la esperanza, infusiones que revelan secretos, capuchinos que despierten la creatividad o brebajes que reconcilian almas heridas. Pero también es un punto de atracción para criaturas antiguas, espíritus caprichosos, oportunistas que desean explotar su magia y entidades distorsionadas por la corrupción. Cada día trae clientes peculiares, pequeños misterios, dilemas emocionales y amenazas que obligan a las brujas a cooperar, improvisar y proteger lo que les importa. El mecenazgo de Pumpkin Spice aún no ha comenzado, pero lo hará en algo más de 20 días y todo apunta a que será uno de los lanzamientos más llamativos del momento. Su combinación de ternura, magia cotidiana, narrativa colaborativa y un apartado visual impecable lo convierten en una propuesta ideal para quienes buscan historias cálidas, personajes entrañables y un espacio donde la fantasía y la empatía se sirven en taza caliente. Ragnarok de Broken Brain Games es una nueva iteración del sistema Borg y llega exactamente con lo que los fans esperan: arte brutal, acción descarnada y una experiencia de juego tan feroz como divertida. Ambientado en un Midgard helado y agonizante tras el inicio del Ragnarok, propone un mundo donde no se matan dioses, simplemente intenta sobrevivir lo suficiente como para que tu muerte merezca una saga. Ofrece 8 clases salvajes, criaturas míticas reimaginadas, magia rúnica explosiva, tablas caóticas, combates navales, festines, borracheras memorables y un tono heavy metal absoluto. Acompañado por aventuras, cines y accesorios, Ragnarok mantiene la esencia oscura, sucia y estilizada del ecosistema Borg, entregando exactamente lo que promete: diversión visceral y estética arrolladora que, si el padre de todos lo permite, llegará en otoño de este año. Raptor Ruckus de Snapback Game Studios es una nueva y salvaje incursión en el ecosistema Morkborg, un juego completo y autocontenido de supervivencia pura en una isla donde los dinosaurios campan a sus anchas y tú vuelves a estar en lo más bajo de la cadena alimentaria. Su premisa es directa y deliciosamente noventera: los cercados han caído, la electricidad ha muerto y tus posibilidades de salir con vida dependen menos de cuántas balas te quedan y más de si corres más rápido que el de al lado. Este libro de 144 páginas toma el esqueleto del motor de Morkborg y lo retuerce con nuevas ideas centradas en el survival horror noventero: gestionar recursos mínimos, evitar enfrentamientos que solo pueden terminar en desmembramientos, improvisar en mitad de la jungla y resistir el miedo que amenaza con dejarte paralizado en el peor momento. En Raptor Ruckus no te pones en la piel de grandes héroes, sino que interpretas a los desgraciados que intentan huir de un parque temático condenado, intentando resolver misterios, robar embriones o simplemente encontrar un maldito bote que no esté roto. Su tono es un homenaje descarado a la ficción de dinosaurios de los 80 y 90, lleno de humor negro, sangre, barro, neumáticos chirriando y bostas del tamaño de un Jeep Wrangler. El arte, propio de la escuela Borg, mezcla suciedad, colores chillones y composición agresiva para crear una estética tan caótica como divertida. A eso se suman docenas de criaturas prehistóricas, tablas aleatorias para generar desastres, vehículos destartalados para persecuciones imposibles, nuevas mecánicas de maniobras que priorizan el ingenio por encima de la violencia y varios escenarios que pueden usar sueltos o encadenados. Como añadido, el libro de campaña Fragmentation ofrece una huida desesperada por toda la isla, nuevos dinosaurios, nuevas reglas y escenas enlazadas en una experiencia frenética digna de las películas que lo inspiran. También hay cines, panfletos de aventuras, un sistema de hacking a base de mini puzzles y un modo en solitario
revolucionario como marca la moda actual de la industria. Raptor Ruckus es exactamente lo que promete: caos, chistes malos, barro, huidas desesperadas y dinosaurios, muchos dinosaurios. Su salida está prevista para agosto de este año y tengo muchas ganas de hincarle el diente. Stone Top de Land Black and Brimstone es una de las propuestas más originales y diferentes de toda la lista. Juego de fantasía hogareña, donde en lugar de los clásicos personajes viajeros te pones en la piel de los protectores de un pequeño pueblo en la frontera del mundo conocido. No viajas movido por la gloria ni el oro, sino por la necesidad de asegurar el futuro de tu comunidad, tus familias y tus amistades. El pueblo de Stone Top es tu hogar. Quizá no lo fue siempre, pero lo es ahora. Y cuando el mundo empieza a oscurecerse como antes de una tormenta de final de verano, eres quien debe levantarse para mantener encendida la luz. Construido sobre mecánicas PBTA, pero desarrollado durante más de 5 años hasta convertirse en un juego completamente autónomo, Stone Top combina la inmediatez narrativa de estos juegos con un detalle poco habitual. El propio pueblo tiene su hoja de personaje, su economía, sus estaciones y su destino. A lo largo de las campañas, pues estamos ante un juego que brilla jugando campañas largas, los personajes no solo crecen, también lo hace Stone Top, evolucionando gracias a sus decisiones o sufriendo por sus fracasos. El libro central presenta un mundo de fantasía en la Edad del Hierro, duro, evocador, donde la magia es peligrosa, los dioses hablan a través de eventos climáticos o augurios y las ruinas de civilizaciones antiguas se adentran en lo salvaje. El entorno está minuciosamente descrito, pero nunca cerrado. Es un andamiaje fértil lleno de huecos, sugerencias, misterios y preguntas que cada grupo completará a su manera. Los jugadores pueden encarnar 9 tipos de héroes profundamente ligados al pueblo y que dan forma a nuestros libretos: alguacil, buscador, bendito o portador de la luz, entre otros. Todos con motivaciones, capacidades y lazos predefinidos que desde la primera sesión generan relaciones intensas entre personajes y con los habitantes de Stone Top. La creación de personajes es en sí misma una sesión narrativa que define vínculos, historia compartida y el tono de la campaña. Otro rasgo destacado es su aproximación a los objetos mágicos. Cada objeto arcano es un pequeño misterio o un artefacto con reglas propias para desvelar su poder y afrontar sus consecuencias. Se presentan en tarjetas imprimibles para entregarlas físicamente a los jugadores, convirtiéndose en ganchos narrativos vivos y peligrosos. Originalmente fundado en 2021, además del libro principal, unas 400 páginas de reglas, consejos y herramientas para dirigir, el proyecto incluía un segundo volumen de unas 250 páginas dedicado al mundo más amplio: regiones, peligros, lugares sagrados, criaturas extrañas, culturas vecinas y antiguas maravillas. Todo ello ilustrado con el precioso arte en tinta de Lucie Arnoux, que aporta un aire de crónica viva, íntima y artesanal. Finalmente, con el paso del tiempo, se ha convertido en 2 libros de más de 300 páginas completamente ilustrados. Stone Top es un juego sobre la pertenencia, el sacrificio por la comunidad y la esperanza compartida. Una carta de amor a las historias de comunidades resistentes en mundos duros. Una propuesta distinta, cohesionada y con una personalidad poderosa, pensada para quienes disfrutan de campañas largas, del desarrollo orgánico y del tipo de fantasía donde los héroes se ganan ese título cuidando de los suyos. El juego se puede adquirir en su versión digital a partir de febrero, pero desgraciadamente ya no se puede adquirir en físico como en prelanzamiento, pues cerraron la preventa el día 9 de enero, pero con suerte llegará a tiendas. Onyx Path presenta StoryPath Ultra, una revisión afinada y modernizada de su motor StoryPath. Sin ser exactamente una edición nueva, estamos ante la versión más clara, compacta y sólida del sistema que ha impulsado líneas como Scion, Trinity Continuum o They Came From, y que mantiene su ADN. Personajes competentes, combate táctico ampliado, lazos grupales y un escalado que permite enfrentarse desde mortales hasta dioses, pero que elimina fricciones, reorganiza reglas y ofrece un manual genérico adaptable a cualquier tipo de ambientación. Este manual incluye las reglas completas, módulos opcionales, consejos para adaptar o crear juegos propios y 3 ambientaciones de ejemplo. Una ya anunciada, Pinfall from Grace, Body Slams from Hell, cruce demencial entre lucha libre, poderes imposibles y demonios, y otras 2 que han sido elegidas por votación durante el mecenazgo. Además, Onyx Path y otros estudios lanzarán líneas completas impulsadas por este sistema. De hecho, ya hemos visto algún otro juego usando StoryPath Ultra en esta lista, dejando claro que será una de las bases más presentes del mercado en los próximos años. Su lanzamiento y físico digital está previsto para agosto de este mismo año. La primera edición oficial en inglés del decano de los juegos de rol japoneses está a punto de llegar a Occidente. Sword World, de Group SNE y West Horizon Publishing, es, sencillamente, el JRPG de mesa que conquistó Japón. Generaciones de jugadores, infinidad de novelas, anime, adaptaciones y un lugar fijo en la cultura pop japonesa. ¿Conoces Record of Lodoss War? Pues es una novelización de una partida de este juego. Ahora, por fin, su core más reciente, el 2.5, llegará completamente localizado al inglés con una traducción que se está realizando mano a mano con los creadores originales de Group SNE, buscando mantener intacto cada matiz, cada término y cada idea del diseño original. El sistema, pulido durante décadas, emplea su clásico 2D6 rápido, intuitivo y sorprendentemente táctico, con combate por línea, vanguardia, medio, retaguardia, para que nos entendamos, al más puro estilo JRPG, sin mapas y con un ritmo ágil y cinematográfico. Quien quiera más complejidad puede utilizar las capas avanzadas de combate, reglas opcionales que añaden más profundidad al combate pero que también lo vuelven más complejo. Y su progresión abierta, sin clases
bases fijas, permite mezclar roles, magia y técnicas para construir héroes diferentes cada vez, incluso partiendo de conceptos similares. En su ambientación, heredera directa del impacto cultural de Record of Lodoss War, conviven gremios de aventureros, ruinas antiguas, tecnología mágica y mazmorras que parecen diseñadas para un anime semanal. Es un juego pensado para vivir campañas como arcos narrativos, misión, retorno a la base, progreso y vuelta a empezar. El mecenazgo aún no ha comenzado, pero está previsto para mayo y los seguidores del proyecto ya están recibiendo recompensas promocionales. Además, en algún momento de este año tendremos un vídeo en el canal dedicado a los juegos de rol japoneses, con especial foco en los que ya han sido traducidos al inglés y o al castellano, y entre ellos, por supuesto, ahondaremos en este Sword World. Arc Dream Publishing, responsables de Delta Green y Godlike, desarrollan The Black Company Role Playing Game, la adaptación oficial de la saga de Glenn Cook, piedra angular de la fantasía oscura militar y referente absoluto del género. Escrita por Sam Ivey y Dennis Detwiller, esta nueva iteración busca trasladar a la mesa de juego la crudeza, la camaradería y el doloroso realismo con que Cook narraba la vida de unos soldados que, lejos de ser héroes, son tan solo combatientes que quieren sobrevivir un día más. El juego empleará un sistema completamente nuevo, construido desde cero para capturar la tensión, la brutalidad y la magia devastadora que definen los libros. Con un enfoque terrenal, sucio y humano, formar parte de la compañía significa integrarte en una cadena de generaciones, un legado escrito en sangre, donde tus actos quedarán inscritos en los anales de la compañía negra y donde tus hermanos y hermanas morirán por ti o vengarán tu caída. El primer libro se centrará en la época en la que la compañía sirve a la dama y su imperio, el periodo del primer volumen, pero Arc Dream ya planea expansiones que recorrerán todo el ciclo literario: la rebelión de la Rosa Blanca, la expansión del imperio, las guerras de los señores de la sombra, etc. Aunque se rumorea para este año, por ahora no hay fecha estimada de lanzamiento. Arc Dream afirma que dedicará todo el tiempo necesario al desarrollo, testeo y escritura del manual antes de presentarlo al público. Mientras tanto, continúan trabajando en múltiples proyectos de Delta Green que siguen siendo su prioridad editorial, aunque The Black Company avanza de forma constante hacia su futura campaña de mecenazgo y publicación. Un proyecto enorme, oscuro y prometedor, la primera adaptación profunda y oficial de una de las sagas más influyentes de la fantasía militar moderna. Twilight Sword es el nuevo gran proyecto de Two Little Mice, creadores de Outgun, Broken Compass y Household, en colaboración con Free League Publishing, y llega con una premisa clara: viaja por Radia, lucha contra monstruos y devuelve la esperanza al mundo. Un juego de rol de fantasía luminosa, accesible y con un estilo artístico precioso, con una fuerte inspiración en cierto videojuego que no lleva el nombre de su protagonista en el título. El juego utiliza un sistema propio, CAT, Created at Twilight, basado en un solo de 12, donde 1 es un resultado crítico y el 12 un desastre, lo que da lugar a partidas rápidas, tensas y con un ritmo muy cercano a un JRPG. Tus acciones se resuelven escogiendo una de tus 8 habilidades: fuerza, agilidad, voluntad, destreza, percepción, conocimiento, carisma o sigilo, y tratando de sacar tu puntuación o menos. A esto se suma un sistema de sendas, Blade, Magic, Wild, Song, Shadow y Light, que puedes combinar libremente para crear estilos únicos. Sí, incluso cosas tan locas como un Blade Song o un Shadow Light. Además de 5 ancestros, incluyendo pingüinos jugables. Two Little Mice cumpliendo los deseos de la comunidad. El libro de ambientación, Lands of Radia, expande el trasfondo con criaturas adicionales, localizaciones, aventuras y mucho más. Todo maquetado en un formato cuadrado y muy visual, pensado para minimizar búsquedas y maximizar fluidez en la mesa. Un juego muy centrado en el viaje, la sensación de exploración y descubrimiento, con un arte espectacular y una inspiración clara que viene para hacer las delicias de los fans del JRPG más famoso de la gran N. Se espera que las recompensas digitales lleguen durante el primer tercio de 2026 y el material físico se envíe para julio. Valraven, The Chronicles of Blood and Iron, de The World Anvil Publishing, es una de esas cosas que me duelen. Me enteré demasiado tarde de su mecenazgo y ahora es imposible acceder a él. En Valraven, The Chronicles of Blood and Iron, nos sumergimos en un continente devastado por 70 años de guerra fratricida entre el Imperio de Erenvald y la República de Dorma. Un conflicto cuyo origen ya casi nadie recuerda porque comenzó. La Santa Iglesia de la Luz alimenta las llamas desde ambos bandos, mientras que desde el lejano oeste llegan los Darokar, una fuerza invasora brutal que amenaza con arrasar todo a su paso. Entre esos frentes se mueve la Mano del Abismo, una entidad demoníaca que tienta a los desesperados ofreciéndoles poder a cambio de sus almas. En medio de todo este caos, miles de inocentes sufren, mientras cada facción se hunde en una espiral de crueldad sin límites. En este mundo roto, las compañías mercenarias son las que realmente deciden el destino de las tierras de Valraven. Sus integrantes, hermanos y hermanas de sangre forjados en el campo de batalla, luchan no solo por la gloria o el oro, sino por sobrevivir, redimirse o huir de un pasado que siempre regresa. La atmósfera recuerda especialmente a la cruzada de Berserk, con paralelismos más que evidentes con la obra de Kentaro Miura, pero también con ecos del primer Dragon Age e incluso de las partes más oscuras de Canción de Hielo y Fuego. Fantasía madura, violenta y profundamente humana.
El proyecto llega de la mano del equipo nominado a los Emmy responsable de Broken Tales y Dead Air Seasons, y utiliza el sistema Monad Echo, un motor narrativo centrado en la interpretación del personaje, las consecuencias mecánicas importantes y un equilibrio constante entre riesgo y recompensa. La manera en la que describes tus acciones o tu identidad influye directamente en el desarrollo de la historia, alejándose por completo de la optimización numérica para centrarse en tragedias épicas y decisiones difíciles. La compañía mercenaria de los jugadores navega entre tensiones políticas implacables. El Imperio, la República, los Darocar, la Iglesia y la Mano del Abismo presionan desde todos los ángulos, siempre exigiendo algo a cambio y nunca ofreciendo una resolución fácil. El mapa de Valraven, incluido en el libro y disponible también como accesorio, muestra quién domina cada región y qué facción amenaza con arrebatársela, generando situaciones llenas de dilema: avanzar por territorio enemigo, pactar con espías imperiales, arriesgarse en zonas controladas por invasores, cambios de bando, y ninguna elección parece segura. La estructura del juego se organiza en 4 estaciones que plantean batallas, intrigas cortesanas, enfrentamientos contra jefes y momentos cruciales en los que cada personaje persigue sus ambiciones personales. Todo ello permite construir campañas intensas o historias más breves sin perder coherencia temática. El libro básico reúne el sistema completo, con 11 roles diferentes para formar tu compañía, un reparto profundo del continente, reglas para relaciones y rangos, compañías pregeneradas y orientación detallada para el director de juego. Mientras que el libro del Eclipse, el gran suplemento que acompaña esta edición, expande el mundo desde la perspectiva de los Darocar y la Mano del Abismo. Profundiza en el misticismo y la magia, añade criaturas, localizaciones, tablas narrativas, escenarios, modos de juego que incluyen el modo solo y su expansión, y todo el contenido desbloqueado durante la campaña. La edición incorpora además herramientas como los tarot de Valraven, pensados para generar misiones, NPCs, eventos, preguntas narrativas o giros dramáticos tanto para jugadores como para directores. A esto se suman libretos de roles, dados temáticos, mapas en formato póster y un slipcase exclusivo para guardar los volúmenes principales. Su entrega está prevista para finales de este mes y desgraciadamente la edición especial con todo el contenido solo se podía conseguir durante este mecenazgo, lo que, como os comenté al principio, duele en mi corazoncito. Este será uno de los juegos que tendrá vídeo completo en nuestra sección Un Gritón de Dólares, donde cubriremos juegos que a nivel personal me gustaría ver publicados en castellano. Bowls of Barn, de Leo Han, regresa en una segunda edición ampliada y lujosamente presentada. Escrita e ilustrada íntegramente por su autor, pocas propuestas en esta lista poseen un estilo artístico tan inconfundible. Colores imposibles, desiertos azul cielo, criaturas extrañas y un imaginario propio que mezcla ciencia fantasiosa, decadencia poshumana y surrealismo con una identidad visual absolutamente única. También es una de las ambientaciones más originales del conjunto. Un futuro remoto donde la historia se ha desvanecido, el sol agoniza y todo se mezcla. Magia, tecnología, fe, carne, metal y nanomáquina. En un mundo que nunca es igual 2 veces. Barr se inspira en obras como Dune, Hyperion, The Book of the New Sun o El arte de Moebius, pero el resultado es algo propio: un desierto posapocalíptico lleno de ruinas del futuro, donde conviven humanos puros, cacógenos mutantes, máquinas sintientes, animales sapientes y seres vegetales o cristalinos. Las reglas ocupan menos de 10 páginas y están diseñadas para no interponerse con la narrativa. La atención está puesta en la exploración, la improvisación y la creación de historias en el vasto y cambiante páramo azul. El sistema, una evolución mutada de Nave, es veloz, letal y fomenta soluciones creativas más que la optimización. El libro incluye 10 ancestros jugables, de androides sintéticos a hongos revenidos o seres bidimensionales, equipo procedural, implantes cibernéticos, dones místicos, seguidores, bestiarios con más de 100 criaturas bizarras, una ciudad completa, Nomon, con 7 facciones, localizaciones listas para jugar, herramientas para generar religiones, venenos, comidas, libros, asesinos y un robusto sistema para crear mapas enteros tirando dados sobre un trozo de papel. Todo está orientado a producir sorpresas constantes. Barnes siempre cambia con cada tirada de los dados. La segunda edición amplía y refina el material original de 2022, incorpora contenido nunca recopilado, que incluye más de 60 criaturas nuevas, el nuevo ancestro Neo Bloom, alquimia, un sistema expandido de grimorios, procedimientos de asentamientos y mazmorras revisadas, y mejora reglas que habían generado dudas en la comunidad, además de presentar una producción mucho más cuidada en un formato B5 con encuadernación Leye Flat, impresionados tintas y nuevas ilustraciones. Además del manual básico, la campaña ofrece pantalla del director, banda sonora original, láminas, cines adicionales y acceso a una comunidad activa que mantiene vivo este universo colorido y melancólico. Su salida está prevista para octubre de este año y aún se puede adquirir en precompra. En definitiva, esta segunda edición de Barn es una obra singularísima. Arte único, reglas intuitivas, creatividad inagotable y una ambientación que destaca como una de las más extrañas, evocadoras y memorables de toda la lista. Si buscas ciencia fantasía diferente, caleidoscópica y profundamente imaginativa, Barn es ese libro azul que quieres añadir a tu colección. Warhammer Fantasy vuelve con una nueva edición de su célebre juego de rol que celebra más de 40
40 años de legado, manteniendo intacto el espíritu clásico del juego mientras actualiza y pule el sistema de la edición anterior. Esta quinta edición perfecciona las reglas de la cuarta gracias a 7 años de desarrollo y pruebas y nace con una idea clarísima: retrocompatibilidad absoluta. Tus viejas campañas, suplementos y personajes favoritos seguirán siendo plenamente utilizables. Queda ver si será mediante un sistema de actualización o estará diseñado para reinterpretar lo anterior sin necesidad de modificar lo que está escrito. Cubicle 7 nos vuelve a presentar un viejo mundo tan decadente, oscuro y fascinante como siempre. Ciudades como Aldorf, Middenheim o Null son luces frágiles en un mar de bosques infestados de goblins, hombres bestia y horrores del caos. La corrupción campa a sus anchas, los cultos se esconden tras fachadas respetables y hasta la propia civilización es apenas un barniz sobre algo más salvaje y aterrador. Entre sus pilares encontramos 5 tipos de personaje, 64 carreras que representan profesiones y estilos de vida del viejo mundo, magia y religión con múltiples tradiciones, milagros y dioses, bestiario lleno de criaturas icónicas y todo lo que el caos nos tiene preparado, reglas refinadas para combate, persecuciones, enfermedades y otros peligros, y una guía para el director del juego repleta de consejos para dirigir campañas con el sabor grimdark del viejo mundo. Cubicle 7 acompañará esta edición con un enorme soporte editorial, nuevas campañas, aventuras, libros de ambientación y material de jugador, asegurando años enteros de juego en uno de los mundos más queridos y longevos del rol. Aún sin fecha de salida confirmada, se rumorea que podríamos encontrarnos con un lanzamiento para el último trimestre del año. Y hasta aquí llega esta lista donde hemos repasado los juegos que parece van a triunfar a lo largo de este 2026, o al menos todos aquellos que han levantado la atención o han cosechado grandes éxitos durante sus mecenazgos. Estamos ante un vídeo bastante largo, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, donde hemos repasado muy por encima qué tienen que ofrecernos estos juegos. Pero ahora es el momento de que me digáis en comentarios si queréis que profundicemos en alguno o cualquier otro consejo que queráis darme. Por supuesto, sería muy útil si le dais al follow y a la campanita, como estaréis altos de escuchar, pero es suficiente si al menos alguno de estos juegos os ha llamado la atención y este vídeo tan largo os ha servido para algo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.